En la 10ª batalla entre los dioses y la humanidad, el que dominó la lucha sangrienta de espadas fue el destacador de humanos más poderoso de la humanidad, Okita Souji. Okita Souji ha ganado su batalla, y contrario a lo esperado, quedó papeado en el suelo. ¿Qué sucedía con él? No se movía. Los dioses hasta se preguntaban, ¿podría ser que se desvanecerá así hacia el Niflheim? Pero, ¿puede morirse el ganador? Al verlo papeado, Gull se pregunta por el estado de su hermana Skullmold. Los miembros del Shinsengumi, compañeros de Okita Souji, salen corriendo a la arena gritando su nombre, y todos le pedían que resista. Isami Kondo lo carga en brazos. Okita estaba totalmente inconsciente y moribundo, y no respiraba. Desesperados, Kai Shimada y Heisuk Todo intentan despertarlo, gritándole, pidiéndole que no los dejara. «Acabas de vencer a un dios, ¿sabes? Despierta, por favor», le decían sus compañeros. Hasta que en ese momento una voz se hizo presente diciéndoles que por favor se aparten. El dios creador, Izanagi, ha llegado al campo de batalla donde estaban los miembros del Shinsengumi. Nunca pensó que ganaría, es un ser humano increíble. Nagakura Jinpachi le grita preguntándole quién es. La pelea ya terminó, pero el dios le dice que por el bien de Susanoo no puede permitir que muera. El dios apuntó su mano con su palma, teniendo una llamativa cicatriz en ella. Nagakura le preguntó qué estaba haciendo, pero el dios se quedó en silencio. Kogoro. Al final de esta intensa lucha, en un futuro distante, mirando hacia esta tierra, desde este lugar sagrado, el cielo y la tierra, una gran luz iluminó la arena de combate, dejando sorprendidos a los dioses, incluyendo a los otros dos hijos de Izanagi, Amaterasu Okami y Tsukuyomi no Mikoto. «Manifiéstate, Onogoro», dijo el dios mientras las venas ya se exaltaban por su cuerpo debido a ese esfuerzo. Onogoro, autocondensación. Okita recobró la conciencia. Dio un suspiro. Había vuelto a respirar. Su espada poco a poco se desvaneció, y de esta salió Skullmold. El dios de la creación les dice que, con esto, por ahora no habrá que preocuparse por sus vidas. Que los lleven a la enfermería para que reciban tratamiento. Los dioses se quedan absortos. No puede ser. ¿Volvió a respirar desde ese estado deplorable? Todos los compañeros de Souji se alegran aliviados por lo que el dios acababa de hacer. Sorprendido por la acción del dios, Izami le pregunta por qué lo hizo. Susanoo dio toda su vida en esta batalla y pudo llegar a la cima de un espadachín, inspirado por el humano al que admiraba, Okita Souji, y guiado por su espíritu indomable, que nunca se rinde. Me gustaría agradecerte, en nombre de Susanoo. Los dioses en la arena se quedaron sorprendidos ante ese gesto. El señor Izanagi está inclinando su cabeza ante un ser humano. Padre e hijo son iguales, amigo. Como un dios que aprendió de los humanos hasta el final, esta batalla, sin duda, era su mejor deseo. Adiós. Izanami se va del lugar, y todos los miembros del Shinsengumi hacen una reverencia ante él. Okita Souji despierta al fin en los brazos de su maestro y le pregunta a Kondo cómo quedó la moto. Sus amigos se alegran de que al fin haya abierto los ojos. Era un alivio. Y cansado, le pregunta a su antiguo maestro cómo estuvo su pelea. Sonriendo, Izami Kondo le dijo que esa fue la batalla de un verdadero samurái. Eso es genial, pero el señor Onigo, la voz del señor Onigo, no la escucho. El señor Onigo desapareció dejándome solo. Habíamos prometido que nos íbamos a desvanecer juntos. Yo ya no voy a poder luchar. Lo siento. Con lágrimas en los ojos, el comandante del Shinsengumi le dice que por fin logró darlo todo con la espada. Souji, luchaste hasta el final. Y abrazándolo,
cuando lo consuela diciéndole: lo hiciste bien. De verdad lo hiciste muy bien, Soji. Ya no tienes que luchar más. Sí. Okita ganó esta pelea, pero a un alto precio. A cambio no podrá volver a pelear, o al menos eso se nos da a entender. Eso para un samurái se podría decir que es un destino peor que la muerte. Justo lo que Okita le había pasado antes de morir. Dios, güey, qué triste. En el palco de los dioses, Ares estaba totalmente molesto. ¿Por qué? No lo aceptaba. No lo podía aceptar. El último ataque que lanzó Susanoo le había pegado de frente. Debería haber muerto de inmediato. Molesto, agarró a su hermano y... ¿Por qué se enojaba con el hermano, amigo? ¿Por qué Okita seguía bien? Hermes le dice que en aquel momento, Okita, cuando recibió la Musouken de Susanoo, movió ligeramente su cuerpo hacia atrás como si se hubiera desviado la parte del cuerpo que iba a recibir el golpe. Probablemente, con ese mínimo movimiento, logró esquivar el golpe mortal del filo de la espada. ¿Esquivar? ¿Cómo? Si la espada era invisible, le dice Ares. Pero su hermano le dice que él en realidad logró ver la trayectoria de la espada. Para un espadachín que ha sobrevivido a innumerables situaciones de vida o muerte, eso fue más que suficiente. El dios de la guerra pregunta que si así fue como evitó esa muerte instantánea. Su padre le dice que, además, la sorprendente técnica final que Okita utilizó, aunque tiene una diferencia entre el corte y la estocada, fue esencialmente igual que la Manuma Gaeshi de Susanoo. Cosa que yo les dije y en efecto pasó. Ares simplemente estaba choqueado. ¿Qué? ¿Usó una técnica divina? ¿Cómo es posible que un simple humano pueda hacer algo así? No tiene ningún sentido. El viejo se pone todo filosófico, diciendo que no es solo el individuo Okita Souji, fue el arte de la espada, algo creado por los humanos, lo que hizo posible esa técnica. Sí, nuevamente nos ha recordado que, en el abismo de la muerte, crecer y evolucionar en medio de la desesperación. Eso es lo que significa ser humano. En el palco de las Valquirias, Gol sonríe alegre y orgullosa por la reciente victoria. 2 victorias más. Con solo 2 victorias más podrán salvar a la humanidad. Pero al voltearse, nota que su hermana ya no está, y se pone molesta cuando nota cómo desapareció. A la vez que Heimdall anuncia que así, con 5 victorias contra 5 derrotas, estamos completamente empatados. El Ragnarok está entrando en su tramo decisivo. La situación se ha vuelto completamente impredecible. Caminando molesta por los pasillos del Coliseo, Gol dice que de verdad, siempre dejándola atrás, es demasiado cruel. Puede que no sea de mucha ayuda, pero ella también es una de las hermanas Valquirias y piensa que al menos podrían confiar un poco en ella. Mientras camina, finalmente mira a su hermana escondida en una recámara y al verla nota cómo le dice que por supuesto que confía en ella. La menor de las Valquirias se asusta por esto preguntándole qué hace ahí, pero Brunhild le dice que quiere que conozca a alguien muy importante para ella. ¿Alguien importante para su hermana Hild? ¿Quién podría ser? La Brunhilde, seria, se pone a reír, abriendo la sospecha de Gol, que finalmente nota que es un holograma, y su sospecha se confirma cuando la toca y se desvanece. Cuando Michel Nostradamus se pone a reír más fuerte. Gol se molesta con el humano, pero este le rocía una loción mientras se ríe, diciéndole que es fácil de engañar. Nostrapito, riéndose, le dice que ha caído en su trampa. Pequeña Gol. Hasta que la Valquiria finalmente cae inconsciente. En su habitación personal, Brunhild se encuentra viendo los hologramas, eligiendo el siguiente representante de la humanidad, notando que también observa a los representantes de los dioses restantes. Michel Nostradamus, Sakata Kintoki, Simo Haija y finalmente Grigori Rasputin. Aunque no vemos sus rostros, se están guardando el diseño. Sí, esta es la primera introducción oficial de Simo Haija al manga. En caso de que vivas debajo de una piedra, sabrás que el diseño de este personaje ya fue revelado hace años. El diseño de Simo Haija fue revelado de manera anticipada gracias a una encuesta en Twitter creada por los autores del manga en julio de 2019, preguntando a los fans qué diseño querían ver de manera anticipada. Simo Haija ganó la votación con la proporción más grande, y así, su diseño fue revelado en noviembre de ese mismo año. Yo estuve ahí, y bueno, leer el manga desde 2019 y ahora verlo con exactamente ese mismo panel me alegra bastante. Como fan es alegre saber que estuviste ahí desde el inicio. Los luchadores que quedan del lado de los humanos son Sakata Kintoki, Simo Haija, Grigori Rasputin, Nostradamus. Y los luchadores del lado de los dioses son Anubis, Loki, Odín,
Falta una victoria. Si logran llegar a las 6 victorias, golpeando la mesa, Brunhild está frustrada, ya que si lo arrinconan no va a poder seguir siendo un espectador desde arriba. Sí, se refiere a que seguro que Odín bajará como uno de los luchadores. Ahora que están empatados, si la humanidad logra otra victoria, llegando a las 6, harán que Odín baje en la siguiente. Falta poco para que ambos se vuelvan a ver. Siegfried. En el abismo del inframundo, en el Tártaro, notamos que las puertas ahora ya no están resguardadas por demonios, sino que ahora hay guardias diferentes. Un misterioso hombre lleva una caja mientras va taradeando la canción de Misión Imposible. Al cruzar la puerta, llega a un abismo donde hay muchos cuadrados flotantes alrededor. Son una especie de elevadores, que al acercar un objeto como identificador a un escáner, logra bajar por las estructuras. El misterioso hombre baja por el cuadrado gigante hasta otra parte de la prisión, concretamente otra entrada que está resguardada por 2 demonios que ya conocemos. Sí, los carceleros Andras y Flauros, 2 de los 72 demonios de Salomón. Como sabemos, ellos 2 son todos pendejos y saludan a la vez que desean suerte al hombre que entra con su cajita de ruedas. Al llegar a las celdas de la prisión, notamos cómo Odín ha baneado a Buda, Sakata Kintoki y a Belzebub de poder entrar al Tártaro, poniendo carteles de ellos que dice: cuidado con estos rostros. La caja del hombre es en realidad una caja de medicamentos, hasta que se detiene. La figura encapuchada llega hasta enfrente de una gigantesca celda, saca nuevamente aquel objeto extraño y la celda se abre mágicamente como un espejismo. Era Michel Nostradamus, que se disculpa por la demora. Los guardias de aquí son muy estrictos, siempre le da mucho trabajo. Era la mismísima celda del semidios Siegfried, y Nostradamus riéndose le dice que parece que hay alguien especial que está husmeando últimamente por aquí. Si lo relacionan con eso sería un problema, porque él viene a cuidar de él. Se te ha complicado. ¿Y pudiste traer la merca sin ningún problema? Nostradamus se ríe diciéndole que claro que sí, y abre la caja diciéndole que ya han llegado. Pequeña Gol. Gol había sido raptada y llevada al Tártaro por Nostradamus. Estaba molesta, pero con tan solo chasquear los dedos, libera a la valquiria de sus ataduras, pero Gol enojada le pega una patadota en la cara al secuestrador. Nostradamus se sujeta la cara del dolor y la valquiria se pregunta dónde diablos está, pero el trapo le recuerda que se lo dijo, ¿verdad? Te lo presentaré. A mi amigo, el novio de la señorita Bruni. El héroe matadragones. Gol finalmente ha dado con nada más y nada menos que Siegfried, que sonriendo simplemente saluda a la menor de las valquirias, haciendo que Gol se quede totalmente estupefacta. Estaba reunida con el esposo de Brunhild, y al saber esto se pregunta que si esto es el inframundo. Nostrapito le dice a Gol que así es, esta es la prisión de los dioses, el Tártaro. Esto deja en shock a la valquiria, la cual se pone nerviosa y empieza a gritar, pero el profeta la calma con un dulce. Al reclamarle por todo esto y por qué un humano como él está en el Tártaro, hace que Siegfried se ría, y Nostradamus le revele que es el médico personal de Siegfried. Hace tiempo Odín se lo pidió, por eso tenía un pase para entrar aquí, mostrándole a Gol la runa de antes. Gol se decepciona, pero de inmediato une los cables. El que encarceló al señor Sigurd fue el señor Odín, ¿verdad? Aún así, que le dé tratamiento y todo, eso significa que él también es sorprendentemente amable. Aunque más importante que es un luchador de la humanidad cumpliendo un encargo de un dios, eso significa que Nostradamus es un traidor. Esto hace que Nostradamus se quede en silencio ante esa sospecha, dejándola sorprendida. Pero de inmediato cambia su expresión al decirle que no diga eso, ya que suena muy mal y que ya le contará los detalles más adelante, así que no dude de él. Siegfried le dice a Gol que puede confiar en Nostradamus. Es un médico muy hábil, y lo de ser un médico personal también es cierto. El señor Odín no puede permitirse que él muera, y le dice a la valquiria el motivo por el cual la trajo a un lugar como este, y le pide por favor que confíe en él. Al preguntarle sobre qué está hablando, Siegfried se disculpa por hacer algo tan repentino como esto, pero necesita que lo ayude para detener la resurrección de los dioses primordiales. Al preguntarle qué carajo es eso, Siegfried le dice que es necesario que le cuente toda la lore. Todo comenzó hace muchísimo tiempo. Los llamados 88 dioses primordiales crearon este mundo, el cielo y la tierra, y eventualmente con el tiempo nacieron muchos dioses.
Entre los 88 dioses primordiales que gobernaban el mundo original, existían aquellos con un poder abrumador, seres supremos y extremadamente fuertes. Eran llamados los 4 pilares primordiales, también llamados como Yggdrasil. Ellos 4 eran el gigante primordial, Ymir, el emperador demonio, Satanás, el señor del caos, Caos, y el dios creador, Odín. ¿Ymir, Satanás, Caos y además el señor Odín?, pregunta Gol, a lo que Siegfried le dice que en un mundo donde los dioses primordiales y los dioses coexistían, en cierto momento, los 4 primordiales dijeron esto: los numerosos e imperfectos dioses que no forman parte de los 88 dioses primordiales son innecesarios. Basados estos dioses primordiales, ¿eh? ¿Qué es esto, amigo? ¿El dios de los ajolote o qué? ¿Qué es esto? Mira el dios de los vagabundos. Aplástenlos y destrúyanlos. Y así comenzó la masacre contra los dioses. No bastando con esto, hubieron 7 dioses primordiales que apoyaron a los 4 primordiales en esta decisión. Sin embargo, los otros 77 dioses primordiales que no estaban de acuerdo, entre ellos Izanagi, tomaron la decisión de proteger a los dioses que querían exterminar, y la hicieron frente a los 11 pilares. Esto eventualmente se convirtió en una guerra entre los dioses primordiales. A eso se le conoció como Ragnarok, el crepúsculo de los dioses primordiales. Los 77 dioses primordiales se unieron arriesgando sus vidas para luchar contra aquellos 11 pilares. Pero ante el poder absoluto de los 4 pilares, uno tras otro fueron derrotados y asesinados. Y al final de esta larga lucha, los dioses primordiales llegaron a la conclusión que era imposible derrotar a los 4 pilares. Y entonces, los dioses primordiales que sobrevivieron, llevaron a los 4 pilares hacia unas tierras desoladas en el fin del mundo. Los dioses primordiales que habían sobrevivido extendieron sus manos hacia sus poderosos rivales, y estos lo sintieron en carne propia. Aquello era una técnica conjunta entre todos. Gleipnir, tejido de sellado. Juntaron todo su poder creando aquel vórtice que selló y absorbió poco a poco a los 11 pilares. Pero aquella técnica tuvo un precio a pagar. Izanagi se estaba fracturando. El costo de aquella técnica para sellar a los pilares fueron sus propias vidas. Todos los primordiales que habían sobrevivido empezaron a desaparecer. A través de un gran hechizo prohibido que requería sacrificar cuerpo y vida, Gleipnir, los 11 primordiales, incluidos los 4 pilares, fueron sellados. Y así, la guerra terminó. La mayoría de los dioses primordiales que gobernaban el mundo y los demás dioses perecieron y desaparecieron del escenario. La cara de Gol creo que nos describe ahora mismo. Un lore un poco molesta. Gol pregunta qué clase de historia fue esa. No se parece en nada a la mitología que conocía. Según se cuenta, los antiguos gobernantes del mundo, los dioses primordiales, que no pudieron soportar su inmenso poder, se autodestruyeron y desaparecieron. Más tarde, los dioses crearon el nuevo mundo que ahora conocemos, compuesto por los cielos, la tierra y el inframundo. Siegfried le dice que así es. Todos en este mundo creen en esa historia creada en épocas posteriores, pero lo que acaba de contarle es la verdadera historia. La verdadera. Aunque Gol se queda confundida ya que le contó tremenda lore, de repente el semidios le dice que debe de ser confuso para ella, pero aún hay más que debe revelarle de la verdadera historia. Fue justo antes de que los 4 pilares primordiales fueran completamente sellados. En aquel lugar había quedado un gigantesco agujero, y ahí dentro fue donde se llevó a cabo un terrorífico plan. Satanás se dio cuenta de que evitaron enfrentarse a ellos. Ymir se ardió porque se estaban volviendo más lentos. Es como si el tiempo mismo estuviera comprimido. Parece que planeaban sellarlos ahí para siempre. A Caos le pareció interesante, pues es el señor del caos. Pero a Odín se le ocurrió algo. En ese caso dejarían su divinidad fuera de ese lugar. En el texto original del manga, divinidad aquí está escrita en kanji, con la furigana de runa.
Los 4 primordiales infundieron su divinidad en tesoros que servirían como receptáculos y las enviaron al exterior del sello. Los 4 tesoros salieron volando por el cielo en diferentes direcciones, dejando sorprendidos a los primordiales supervivientes. Cuando apareciera el ser digno de sus divinidades, en ese momento volverían a despertar. Y dicho así, nacieron los 4 tesoros de la calamidad. Los 4 primordiales esperaron pacientemente a que alguien digno de poseer sus 4 tesoros de la calamidad apareciera. Si esta historia hubiera sido completamente olvidada, no habría habido ningún problema. Pero un día, después de lo que pareció una eternidad, finalmente apareció un dios sin nombre. Este había llegado a la cima de una montaña en el cielo, y ahí, finalmente la había encontrado. La espada mágica, Gram. Ese dios, aunque poseía ambiciones oscuras y poderosas, en su corazón era un dios común sin nada en particular que destacara. La espada irradiaba un aura divina sumamente poderosa, no había duda. Es la misma de la historia escrita en el libro de Golnir. Es la verdadera. Este es uno de los 4 tesoros de la calamidad, el receptáculo de la divinidad de uno de los 4 pilares primordiales. Aquel dios sin nombre sentía que lo había estado llamando. Había estado esperando durante mucho tiempo. Cuando la agarró sintió aquel poder en su cuerpo. Sentía cómo se quemaba y tenía más poder cuando la cima de la montaña se iluminó. Estaba fluyendo a través de él. Esto era el poder de uno de los 4 pilares primordiales. Las venas salían y brotaban por su cuerpo hasta que llegaron a su cara y su ojo izquierdo. Había sacado la espada incrustada en la roca, obteniendo su poder finalmente. Y así, al obtener la espada mágica Gram, el joven dios común adoptó la divinidad del dios creador, Odín. Despertó un poder y una sabiduría otorgadas por esa divinidad y comenzó a dominar el panteón nórdico, siendo venerado como un ser supremo. Gol no se podía creer lo dicho por Siegfried. ¿Dominar el panteón nórdico? ¿Acaso ese dios sin nombre Siegfried le confirma que sí, es un dios que ella conoce muy bien. A partir de ese momento, fue conocido como el dios supremo, Odín. En su habitación personal, Odín se encuentra viendo a la nada, y la teoría de muchos se hizo real. El viejo estaba mamado por dentro de la túnica. El dios sin nombre despertó un poder y una sabiduría otorgadas por la divinidad del dios creador, Odín. El dios sin nombre, nuestro Odín, se pone a decir que solo 2 más, y mientras muta su cuerpo y de su carne brota la espada Gram, nos dice que si obtiene 2 más, los 4 primordiales revivirán. Y cuando vemos su pecho, podemos apreciar los 4 tesoros de la calamidad fundidos con su cuerpo, porque si los 4 pilares primordiales reviven, ese anhelado deseo que tiene se hará realidad. Asustada por la tremenda revelación que le hizo Siegfried, así que el actual dios supremo Odín era originalmente solo un dios común sin nombre y que recibió su nombre y el poder del dios creador Odín, uno de los 4 pilares primordiales. ¿Eso es cierto?, pregunta Gol. Para acabarla de joder, Nostradamus le dice que lo más importante viene a partir de aquí, haciendo que la valquiria se quede asustada porque todavía hay más lore. Siegfried le dice que el dios supremo Odín, guiado por la espada mágica Gram del dios creador Odín, quiere romper el sello de los 4 pilares primordiales con los 4 tesoros de la calamidad. Ya tiene en sus manos el brazalete de alquimia Draupnir de Caos, el collar Brisingamen de Ymir y el yelmo de Aegir de Satanás. Asustada por esta revelación, Gol pregunta que si acaso eso significa que Odín ya ha revivido a los 4 pilares primordiales, pero Nostrapito, sacando algo, le dice que eso es lo que creerías, ¿verdad? El profeta tenía un almanaque y le explica que no es tan sencillo. Él también investigó antiguos relatos y libros prohibidos, descubriendo que el sello de Gleipnir, tejido de dioses sellados, es tan fuerte que por sí solo el poder de los 4 tesoros de la calamidad no es suficiente para romperlo. Parece que para romper el sello se necesitan 2 sacrificios. Al preguntarle por eso de los sacrificios, Nostradamus con su almanaque en mano le revela que así es. Uno es el agua de la vida y el otro el recipiente primordial. Al preguntarle de nuevo por esas cosas, Nostradamus le dice que a lo que llaman agua de la vida se trata de la energía vital de la humanidad. Gol pregunta si eso significa que es sobre las vidas humanas y Nostradamus se da cuenta que no se trata solo de 1 o 2 vidas. En uno de los libros prohibidos encontró un fragmento de un poema que decía:
Cuando Midgard se destruya, el pozo de Urd se llenará con el agua de la vida. Yggdrasil resonará en sus profundidades y todo volverá a comenzar. Al saber que con Midgard se refiere al mundo humano, Gol se da cuenta que eso significa que el mundo humano se destruirá y el pozo se llenará con el agua de la vida que fluye. Y le pregunta a Nostradamus si entiende a qué se refiere, a lo que este dice que sí, lo que necesita es la energía vital de toda la humanidad que vive en la Tierra. Eso deja aterrada a la Valquiria, que se da cuenta de que toda la humanidad será el sacrificio en el plan de Odín. El trapo nos cuenta que al parecer Odín planeaba utilizar la decisión del Consejo de la Supervivencia Humana para ese propósito. En otras palabras, cuando Brunhild puso un alto al apocalipsis de la humanidad que estaba a punto de ser decidido por la voluntad de los dioses, la furia de Odín no era por haberse opuesto a los dioses o por dicha provocación, sino porque Brunhild le impidió obtener el agua de la vida. Acierta a Gol cuando Nostradamus le dice que está en lo correcto. Al preguntar si su hermana sabía sobre esto, Siegfried le confirma que seguramente, y luego pregunta qué es el recipiente primordial, a lo que Nostradamus le dice que, literalmente, es un recipiente. Los 4 tesoros de la calamidad, imbuidos con la divinidad de los 4 pilares primordiales, junto con el agua de la vida, que es la energía vital de toda la humanidad, forman el recipiente que recibe ambos y permite a un dios obtener el poder para romper el sello. Ese es el llamado recipiente primordial. Pero, ¿quién sería capaz de convertirse en algo como un monstruo hinchado? ¿Acaso sería el propio Odín? Pregunta Gol, y Nostradamus le dice que no. Los 4 pilares primordiales se infundieron, alojaron su propia divinidad en cada uno de los 4 tesoros de la calamidad. Acá el manga nos dice que la espada Gram tiene cielo, la gargantilla o collar Brisingamen tiene tierra, el brazalete Draupnir tiene vacío, y el yelmo de Egil tiene infierno. Si lo comparamos con nosotros, los seres humanos, sería como los tipos de sangre. Los humanos solo tenemos 4 tipos de sangre, pero en el caso de los dioses, básicamente hay tantos tipos como dioses existentes. Que un dios sea compatible con la divinidad de otro dios no es algo común, y mucho menos que sea compatible con la divinidad de un dios primordial. Que Odín fuera compatible con cielo fue un milagro. La Gol vuelve a preguntar si entonces es un recipiente para las 4 divinidades, y vuelve a decir que sí, así es. Para convertirse en el recipiente primordial, uno debe ser compatible con las 4 divinidades. Pero encontrar un dios así en algún lado se veía como algo improbable. Aún así, Odín no se rindió. Con una tenacidad feroz durante un largo tiempo, usando su posición, usando su poder, siguió buscando y como resultado, por fin lo encontró. Y entonces, para que nadie lo interfiera, encarceló a un semidios en el Tártaro como un dios del pecado. Gol se da cuenta que eso significa... Sí, Siegfried confirma que él es el recipiente primordial. En este Ragnarok, si el lado de los dioses gana, la humanidad será aniquilada y el agua de la vida se llenará dentro de él, convirtiéndolo en ese monstruo hinchado, y así rompería el sello de los 4 pilares primordiales. Para Odín, Siegfried es un secreto y raro ítem, muy importante. Por eso a Nostradamus le estaban obligando a hacerle mantenimiento siendo su médico. Eso es todo. La joven Valquiria pregunta si el señor Siegfried rompiera el sello de los pilares primordiales, ¿qué sucedería? Y Nostradamus le revela que Siegfried moriría como precio por haber cumplido con el rol de recipiente. Los pilares primordiales resucitarían y comenzaría de nuevo la masacre contra los dioses, el Ragnarok, lo que significaría el fin del mundo. Gol finalmente se da cuenta de toda la verdad. Así que eso era todo. En aquel momento, el motivo por el cual la hermana Hild arriesgó su vida para proponer la batalla final entre los dioses y la humanidad fue que, independientemente de lo que pensaran los demás y sin importar los medios que tuviera que usar, ella solo pensaba en tener la victoria. No solo por la humanidad, sino también por los dioses del cielo y sobre todo para salvar a su amado, el señor Siegfried, y a todos en este mundo. Al verla llorar, Siegfried le dice que era de esperarse de ella. No te había contado nada, ¿verdad, Gol? Ella se sincera y dice que no sabía que su hermana cargaba sola con esos sentimientos. Pero aún hay algo que no entiende. Si es así, ¿por qué la trajo a ella al Tártaro en lugar de su hermana? Y además, ¿por qué le contó algo tan importante a ella? Que solo es una aprendiz de Valquiria. Siegfried le dice que la razón es porque ella es la última pieza.
En otro lado de la arena del Valhalla, Brunhild se encontraba sola, pensando y sentada en una fuente. Concretamente, la misma en la que Loki había citado a Buda para hablar durante el transcurso de la quinta ronda. Hasta que una voz la interrumpe preguntándole si pasa algo raro. Se trataba de Loki, el dios de las mentiras, que con una expresión seria le dice a la valquiria que es raro que quiera verse a solas con alguien como él. Al verla tan nerviosa y notablemente apenada, Loki cambia su expresión en el rostro. Se emociona y asume que Brunhild cambió de opinión, aceptando la oferta que le propuso antes de la 10ª ronda. Aquella donde Loki le afirmó que podría salvarla solo a ella. Y pensando que se trata de eso, Loki se prepara para ir a hablar con Odín. Se levanta para irse cuando Brunhild se aferra a su capa para detenerlo. Al voltear a verla, nota cómo Brunhild también se levanta, pero esta se arrodilla y le pide de por favor, de todo corazón, si podría participar en la siguiente ronda. Loki cambia su expresión nuevamente, y al verla arrodillada, este simplemente no sabe qué decir, y con la voz temblorosa, cambia a una expresión sombría mientras se queda quieto. ¿Deseas salvar tanto a Siegfried como para rebajarte a esto? Aún de rodillas, Brunhild le dice que no importa cómo, pero deben ganar a toda costa el próximo combate. Un tanto disgustado, Loki pregunta si acaso está pensando en matarlo, y Brunhild le revela que ya ha elegido a un luchador que pueda ganarle en el 11º combate. Y por favor, solo de esta manera. Pero el dios del engaño le dice que se lo dirá desde ya. No piensa perder tan fácilmente. A lo que la mayor de las valquirias sabe que claro que no. Dado por finalizado este encuentro, Loki se marcha haciendo el mismo gesto que cuando se fue después de su encuentro con Buda. Si tanto lo desea, entonces él será el siguiente en participar. Brunhild se queda sorprendida, pero el dios de las travesuras se voltea con una sonrisa y le dice que ¡es una broma! Y con una sonrisa e invocando una flor a través de su portal de la mano, la cual por cierto parece ser una amapola, le cuenta que en realidad ya estaba decidido que él sería el próximo participante, y mientras empieza a flotar, le dice que en otras palabras no necesitaba ponerse de rodillas para pedírselo. Fue un esfuerzo en vano, pero le da las gracias igualmente, lo que deja aún más sorprendida a Brunhild. El dios del engaño sonríe y le muestra la flor que había invocado, y le dice que no necesitaba inclinarse ante él por algo como eso. Al tratar de hablar con él, Loki simplemente la ignora, y se va del lugar lanzándole la flor, lo que deja a la valquiria nuevamente sorprendida, hasta que aún de rodillas, le da las gracias. Más tarde, en una de las antecámaras del lado de los dioses, Loki estaba en su recámara hablando solo. Se reía porque al final ella simplemente lo había buscado por interés. Sonríe locamente sobre cuál es el plan de Brunhild. Matarlo, para obligar a Odín a ir después. Estando en el suelo, Loki solo se empieza a reír, más y más fuerte, hasta que con sus manos rompe el suelo y termina destrozando todo con sus cuchillas. Las aterradoras risas de Loki se escuchan por toda la habitación hasta que vemos que estaba llorando. Te mataré. Mientras tanto, en la sala de conferencias de los dioses principales de la arena del Valhalla, Anubis llega y patea la puerta abriéndola, llegando emocionado de que sea su turno. ¡Es mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡El siguiente soy yo! ¡El siguiente soy yo! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Verdad? Ahora sí, Anubis sería el siguiente. Al entrar a la sala la encuentra vacía, con Zeus, que acompañado por Ares y Hermes, se sienta en aquella mesa con 13 sillas. Y ahora notamos que en lugar de 4, hay 5 sillas de estas que están cubiertas con telas negras para representar a los luchadores de los dioses caídos en batalla. Siendo ahora Poseidón, Heracles, Serufuku, Hades y Susano no Mikoto, al que le han añadido una manta negra. Zeus le da las malas noticias a Anubis, pues lo que pasa es que en realidad, justo ahora, parece que él se inscribió por su cuenta. Cuando Anubis, con una cara totalmente decepcionada y triste, pregunta qué quiere decir con eso, Zeus le acerca su teléfono y le muestra que en la 11ª ronda, el representante de los dioses será Loki. En su habitación personal, Brunhild se acerca a su mesa para buscar el siguiente humano en pelear. Solo que ahora, a diferencia de antes, sí está decidida. Se disculpa con el señor Loki pidiendo que por favor la perdone, pues para salvar a Siegfried, para salvar a la humanidad, hay solo una persona en toda la historia de la humanidad capaz de superar las artimañas del señor Loki, el dios más astuto del cielo. Aunque él sea humano,
es conocido como la Muerte Blanca. Cuando Brunhild selecciona al siguiente luchador, se utiliza la misma ilustración que aparece en la página donde se reveló su diseño en 2019. Es un detalle curioso, ya que lo mismo ocurrió al elegir a Kenshin Hwan, mostrando nuevamente la misma imagen de la página en la que se presentó su diseño por primera vez en el spin-off de Lubu. Más tarde, en un bosque situado fuera de la arena del Valhalla, una tímida mujer da un paso caminando y estando un poco perdida. Le dijeron que debería estar por ahí, pero no logra encontrarlo. Ella es nada más y nada menos que la 12ª hermana Valkyria, Razgris, la cual llevaba una cesta para un picnic, el cual de inmediato hace en el bosque. Estaba un poco cansada, así que tomará un pequeño descanso, cuando tiende la manta en el suelo como si fuera una princesa Disney y muchos animales como venados y pajaritos se le acercan empezando a cantar. Hasta que en ese momento, alguien se hace presente. Desde atrás, aquella figura encapuchada acompañada por su perro pregunta si esto es acaso una convocatoria. La Valkyria se levanta ligeramente confundida, pues no sabía que estaba ahí, no había sentido su presencia en absoluto. Saludándolo con un saludo militar, Razgris se presenta como la humilde 12ª hermana Valkyria, Razgris, que desde ahora estará a su servicio. Acariciando a su perro y extendiendo la mano, aquel hombre le hace el mismo saludo. Vayámonos para proteger a nuestra patria. Sí, el 11º representante de la humanidad es la Muerte Blanca, Simo Häyhä, el mejor francotirador de la historia. Simo Häyhä, con un ligero rediseño a comparación del revelado años atrás, hace finalmente su aparición. El pelaje de las mangas en su traje es un poco más corto. Ya no usa guantes sin dedos, sino que ahora lleva guantes completos. Ahora podemos ver un poco de cabello asomándose a través del sombrero que lleva, el cual parece ser este mismo de la vida real. Sus cejas ya no están segmentadas, sino que se ha optado por dibujarle unas cejas más pequeñas. Lo más llamativo, al menos para mí, es su máscara o pasamontañas que lo tiene metido bajo la camisa que tiene dentro de su traje, mientras que en el primer diseño revelado en 2019 la tenía por fuera. El diseño de la hebilla y la bolsa en general también es diferente. El traje ahora está menos apretado y más suelto o flojo, lo que probablemente sea para tener una mejor maniobrabilidad. Ni hablar de su perro, que ahora es más kawaii, pero antes se veía realista. Y es que después de luchar en la Guerra del Invierno y recuperarse de su lesión en la mandíbula, Simo Häyhä se convirtió en criador de perros. En pantalla estarás viendo fotos de Simo junto a sus perros. Uno de los más famosos será uno llamado Kyle. El perro que vemos a su lado es un perro de osos de Karelia, una raza finlandesa conocida por ser un cazador silencioso pero poderoso. Criado para matar animales grandes y agresivos, el perro de osos de Karelia persigue sigilosamente a su presa y solo ladra cuando termina la cacería o para alertar a su dueño. Con este perro, Simo cazó a un gran alce, es el que estás viendo en la foto en pantalla, y es el mismo que ahora le acompaña en el más allá. En el Coliseo del Ragnarok, notamos cómo ahora toda la arena es plana y vacía, con un gigantesco monitor para transmitir la pelea. Y sobre todo los espectadores, el mejor personaje de todo el universo de Shumatsu no Valkyr hace su aparición, Heimdall, el cual, montado sobre un águila gigante y usando ropa para el frío, lo cual le da bastante aura, procede a contarnos la situación. 5 victorias para los dioses, 5 victorias para la humanidad. Un avance y un retroceso. Un juego de balancín que pone en juego la supervivencia de la humanidad. Quedan, como máximo, 3 rondas más. ¡Finalmente! ¡Llega la 11ª ronda del Ragnarok! ¿Estará acaso en jaque la humanidad? ¿O al borde de un abismo? ¿A quién le fue confiado ese gran peso? ¿A quién se le ha confiado la gran responsabilidad de salvar a la humanidad? ¡Es a este hombre! Año 1939 después de Cristo, la Guerra del Invierno. El ejército soviético comenzó su invasión a Finlandia. En ese momento, un solo agricultor, un granjero, tomó tranquilamente su rifle en silencio y se enfrentó a los invasores que amenazaban a su amada patria. Con hermosos bosques y tierras, los recibió con fuego.
detuvo la invasión de 1 millón de soldados soviéticos con sus balas y el terror que infundía. En la línea de defensa del río Kola, con solo 32 soldados, repelieron a 4.000 soviéticos. Su precisión fue del 100%. Un golpe realmente preciso y certero. Cada objetivo atrapado en su mira de hierro caía sin fallar. Él solo derramó la sangre de 542 enemigos sobre la nieve. El francotirador más fuerte de toda la historia. ¡La muerte blanca! ¡Simo Haya! Al llegar al campo de batalla, el francotirador se queda en silencio y extendiendo su mano dice Odota, que significa espera en finlandés, por lo que le ordena a su perrito que espere. Volveré pronto. Simo entra al escenario dejando su perro mientras es visto por el monitor de la arena, en la que los dioses se preguntan qué es ese campo. Está nevando, claro, pero ¿dónde estaban? En el lado de la humanidad, sin embargo, los soldados finlandeses se dan cuenta de que les resulta familiar ese hermoso bosque de abedules. No hay duda, ese bosque de abedules se trata de su hogar, el bosque de Finlandia. Al ingresar Simo, su perro se queda esperándolo del otro lado del puente y podemos notar como un gigantesco domo en la arena se extiende por el gran territorio, tan grande que hasta podemos ver algunas casas en el fondo, una recreación fiel del bosque nevado de Finlandia. El escenario para la 11ª ronda contará con la primera arena al aire libre del Ragnarok. Dentro del campo es un mundo aparte, completamente inmune a cualquier influencia externa. Incluso el clima, que cambia cada momento, fue recreado perfectamente con el poder de los dioses. Además, los detalles de la pelea serán capturados por cámaras aéreas. Y el sonido se transmitirá en tiempo real gracias a micrófonos de alta precisión instalados en los animales. Toda la acción será retransmitida íntegramente en las enormes pantallas múltiples del estadio. Si me permiten ponerme un poco nerd, podemos ver cómo estos animales no son cualquier animal, pues este en concreto se trata del mismo modelo de ave similar a la paloma robot que nos mostraron con Nikola Tesla. Tiene el mismo patrón en las alas y todo. ¿Será que hasta en el cielo también le robaron las patentes? Y por cierto, ¿quién habrá elegido este campo de batalla? ¿Acaso habrá sido la muerte blanca? ¡No! ¡No fue él! ¡El 11º representante de los dioses! ¡Es este Dios! Desde una de las casas nevadas del escenario, empieza a sonar una canción que llama la atención de todos los presentes en la humanidad. Pues esta canción es La cabalgata de las Valquirias, de Richard Wagner, una canción que de hecho sí existe en la vida real, y es la misma que estás escuchando ahora mismo. ¡El más malvado y astuto del panteón nórdico! Él engaña a los dioses, él los seduce, él los traiciona. Lo que él quiere y desea no es más que el deseo insaciable del caos. Lo que provoca y trae consigo es la destrucción del mundo. El enigmático y versátil bufón de la corte por fin se quita el velo y sube al escenario. En los palcos VIP del lado de los dioses se encuentran Afrodita y Shiva, el cual finalmente ha recuperado sus brazos al completo. La diosa del amor solamente reacciona diciendo que el baile de Loki es el más seductor, mientras que Shiva se burla ya que no le gustó su estilo de baile. ¡El tramposo! ¡El farsante! ¡Más astuto y temible de los cielos! ¡Loki!
Loki entra al escenario sonriendo y abriendo los brazos saludando a todos, lo que inevitablemente levanta la disconformidad en Brüngil. Los dioses, sin embargo, al verlo solamente muestran miedo. Finalmente apareció el señor Loki, mostrando una aura siniestra y ominosa, y se preguntan qué destino le espera a ese humano. Ahí en las gradas se encuentra un viejo conocido, quien nerviosamente dice que si el señor Loki lucha, seguramente le sobrevendrá otra calamidad. Da miedo, da mucho miedo. Este es Forseti, el dios de la paz y la justicia de los nórdicos, y que había aparecido en la primera ronda del Ragnarok. En el otro palco VIP de los dioses, Ares, Hermes y Zeus se encuentran viendo el combate a través de aquel gigantesco monitor. El dios de la guerra se pregunta qué estará tramando Loki eligiendo un campo donde el enemigo es fuerte. Hermes le responde diciéndole que, conociendo a Loki, no cree que haga algo que lo llegue a perjudicar, revelando que debe de haber algún propósito detrás de esto. Un tanto cansado y nervioso, Ares le responde diciendo que Loki siempre es un dios tan excéntrico. Zeus afirma lo dicho por su hijo, revelando que la fuerza de Loki es algo anómala. Al preguntarle qué es eso, Zeus nos dice que aunque el enemigo pueda superar a Loki en poder de combate, por alguna razón, siempre él termina quedando en pie al final. Ares se asusta estando de acuerdo en lo dicho por Zeus. Puede que eso sea cierto. Y el vejete le dice que si Thor es el guerrero supremo del panteón nórdico, entonces ese tipo, Loki, es el asesino sin rostro. Aquí el manga se refiere a que asesino sin rostro es una persona que actúa en las sombras de manera sigilosa e invisible. Brüngil solo se preocupa por lo que está por venir con Loki, pero cambia su expresión a una llena de confianza antes de preguntarse dónde está Gol, pues la ronda está por comenzar. En el campo de batalla, en medio del pueblo se encuentra el dios del engaño, mientras que, en la lejanía, escondido entre las montañas, recostado sobre un tronco caído, la muerte blanca recarga su rifle para seguidamente tomar una posición calculadora. Y mientras la propia mira de hierro apunta al dios desde lejos, Loki camina por el pueblo sonriendo y con una copia del Gjallarhorn de Heimdall provoca a Simo diciéndole: ¿te trae nostalgia? Se parece al infierno en el que estuviste, ¿verdad? Loki, sin importarle, lanza el cuerno al suelo nevado, y de sus agujeros en las palmas de sus guantes empieza a salir una sombra negra similar a niebla, y le termina por decir que esto terminará pronto. La humanidad se asusta y asombra al ver cómo en medio de aquella calle se crea una cortina de niebla negra similar a la misma oscuridad, pero Simo ni se inmuta. En ese momento la niebla se empieza a disipar y vemos cómo de ella empiezan a salir 3 siluetas. Se tratan de nada más y nada menos que Thor, Odín y Heracles. Brüngil se queda asustada ante esto, los dioses griegos igual, y Jack se queda sin palabras. Junto a aquellos dioses, Loki se disculpa con Simo ya que él aún no puede morir. Loki junta sus manos mientras tiembla y Simo ni se inmuta. Cuando agitando sus brazos, Loki manda a los 3 dioses detrás suyo a atacarlo, diciéndole a Simo que debe ser él quien muera. Los 3 dioses se lanzan al ataque mientras Heimdall se queda en shock. En un intervalo de apenas 5 segundos, analiza lo que acaba de ocurrir. Va a empezar siendo un 4 contra 1. ¿Eso rompe las reglas? No. Está bien, en esta situación no sabe por qué, pero su instinto le dice ¡Fight! Las gradas de los dioses vitorean a su representante de la niebla generada por Loki, el dios Thor, el gran Odín y Heracles, quien había caído en combate. Van directo hacia Simo Haija, que se encuentra escondido a lo lejos en las montañas. Shiva se emociona por esto, mientras Afrodita se sorprende de que el combate vaya a empezar así sin más. La raza humana se pregunta qué estaba pasando, cuestionándose si se trata de una ilusión. Los dioses se preguntan si es real. No.
Tiene que ser un truco de Loki. Los tres pilares se lanzan al ataque y Thor, con los John Grey pero envueltos en rayos, lanza un devastador ataque destrozando parte del bosque. El ataque es tan brutal que manda por los aires los árboles. Heracles hace lo propio y arremete contra el bosque. Los tres dioses avanzan arrasando los árboles que estorban con un poder descomunal. No es ni una ilusión ni un engaño. Es real sin duda alguna. Tan real como el camino de destrucción que estaban haciendo. A través del gran monitor, el amado Heracles era observado por su antigua familia. Ares derramaba lágrimas por ver una vez más a su antiguo compañero, a su antiguo hermano adoptivo. En su habitación, Locke se pregunta si eso va contra las reglas, y se pregunta ¿por qué Heracles? Pero de inmediato es interrumpida por Jack, quien teniendo un aura bastante oscura, le dice que esto es imperdonable. Heimdall se pregunta cómo ahora se enfrentará a la muerte blanca. Simo Haija al avance de estos dioses, pero al voltear a donde estaba antes, notan cómo Simo ya no se encuentra ahí. Hace un momento estaba la sombra de ese árbol, pero la figura de Simo Haija ha desaparecido y en el lugar apenas se encuentra un conejito, actuando como un buen francotirador, escondido en lo más profundo del bosque, esperando a asestar el tiro letal. No estaba ni en los árboles, ni en la cueva, tampoco en las colinas. Sorprendido por este acto, Loki dice que como era de esperarse del mejor francotirador de la humanidad, es muy bueno jugando a las escondidas, ¿no? Por más que Loki esfuerza la vista, no logra verlo por ningún lado a lo lejos. Así no va a poder encontrarlo. En medio de la aldea, Loki sonríe diciendo que no hay de otra. Saca un anillo de sus nalgas y enseguida se lo coloca en el dedo anular derecho. Y moviendo su mano llena de niebla, el dios dice que entonces hay que aumentar los números. De inmediato, otra cortina de niebla negra similar a la de antes se crea en sus manos y lo cubre por completo hasta que se esparce por las calles del pueblo. Desde arriba logramos apreciar cómo aquella densa niebla ahora cubre la aldea, haciendo que Heimdall no pueda ver nada y se pregunte qué pretende hacer Loki. Entre la niebla se aprecia cómo los tres pilares empiezan a cambiar poco a poco. Y para sorpresa de Heimdall, Heracles, el gran Odín y el dios Thor emergen nuevamente de la niebla en mayor número. 20, 50, 100. No. Ahora ya son incontables. Más de 100 dioses, copias de aquellos tres pilares, se encuentran en medio de las calles de la aldea. Hasta en los tejados hay dioses subidos. Con un chasquido de dedos, Loki da la orden que vayan tras él, y el ejército de dioses se dirige en línea recta contra su enemigo, empezando a crear caos y destrucción. Las vastas tropas de estos tres dioses se abren paso cubriendo todo el campo, todas con la intención de encontrar a Haija. En las gradas de la humanidad, Sasaki Chat Kojiro, primera win de la humanidad, se encuentra nuevamente acompañado de Miyamoto Musashi y su valquiria Hrist. Musashi se pregunta qué está pasando. No había visto a tantos dioses así. ¿Será algún tipo de técnica ninja o algo parecido? Sasaki simplemente no sabe qué truco estará usando. Pero si así están las cosas, no importa dónde te escondas. Solo es cuestión de tiempo que te encuentren. Mientras el ejército de dioses avanza, en la aldea Loki empieza a descender al suelo e invocando nuevamente una copia del Gjallarhorn, se burla de su rival. Francotiradorcito, ¿te sorprendí? Como puedes ver, yo también soy muy bueno jugando a las escondidas. Cuando finalmente desciende a la calle, notamos como todo al fondo es sumido en destrucción gracias a las tropas. Y le dice que ya no tiene dónde escapar, que lo va a encontrar muy pronto. Y que es una pena. Confiado, Loki continúa con su provocación, pero esta vez, antes de que Simo se convierta en polvo y se desvanezca hacia el Niflheim, le contará la verdad detrás de esta pesadilla que le está haciendo vivir. Los juegos deben ser justos, ¿no lo crees? A la distancia, Simo Haija simplemente se queda en silencio y no muestra ni una pizca de miedo. El dios del engaño y las travesuras le explica que su habilidad es Heimskringla, el anillo del bufón. En resumen, él tiene la habilidad innata de copiar y replicar cualquier cosa, lo que el manga aquí especifica como copiar todo en la creación. Al ver a una pobre ardilla que camina por el tejado, Loki la toma para dar un ejemplo. La habilidad en la punta de sus dedos es el que podríamos llamar el que cierra o sella. Todo lo que toca lo registra y lo memoriza, y también con el poder de la palma de la mano, con lo que llama la semilla del engaño, le permite reproducir y manifestar todo lo que haya tocado. Objetos, personas, hasta dioses. Todo lo que haya tocado una vez
él puede crearlo. Y acá nos muestran aquel momento donde toqueteó a Heracles y hasta se le sentó en el garrote. Vemos que ha creado a otra ardilla similar a la que tomó para luego desvanecerla. Seguido a esto explica que luego está este anillo, es el arma divina Anbaranaut, el anillo de proliferación. Mostrando su anillo de plata decorado con símbolos florales, le explica que normalmente solo puede sacar 5 copias a la vez, pero al ponerse ese anillo puede aumentar el número de réplicas sin ningún límite. La humanidad se aterra ante esta declaración del dios. ¿Cómo puede crearla sin ningún límite? ¿Eso no es prácticamente trampa? Gritándole. Loki le revela a Simo que, en otras palabras, como francotirador, este campo de batalla tan amplio parecía darle la ventaja a él. Pero de hecho, que Loki ataque en gran número también le resulta favorable. Le pregunta qué le parece. Por lo visto, esto se convertirá en una cacería justa para ambos. Pero mientras más copias hace, más se dispersa el poder. Ante la mirada impactante de todos, Loki se da cuenta que ha metido la pata. Lo dijo sin querer. Aunque se pone a reír diciendo ¿qué más da? Acabar con un simple y frágil humano no es gran cosa, así que no hay de qué preocuparse. Ares se molesta de cómo Loki es tan torpe. Se dejó llevar y terminó revelando su propio punto débil. Pero Hermes lo interrumpe y le pregunta si acaso cree que Loki cometería un error así. No es como si fuera el hermano mayor Ares. Toma papeada. El viejo Zeus se ríe y dice que está claro que Loki no es alguien que cometa una torpeza así tan a la ligera. Sin duda, tiene algún propósito. Revelar intencionalmente su debilidad al enemigo y el hecho de que haya elegido el diseño de esta arena, todo parece indicar que tiene algo oculto detrás. Ares simplemente está de acuerdo con lo dicho por su hermano y su padre, dándoles la razón. Pero estos dos pasan de él ignorándolo, haciendo que se vuelva a sentar. La deducción de Zeus y Hermes era correcta. Dentro de la explicación de su habilidad, Loki había metido una pequeña mentira. En su habilidad de memoria y reproducción, el hecho de que su propio poder disminuya al aumentar su número de copias es cierto. Sin embargo, la mentira dentro de esto es que ese poder no se dispersa, y la verdad es que más bien tiene que ser dispersado a voluntad. El poder de su habilidad no se fracciona equitativamente entre las copias que crea, sino que Loki puede ajustar sus capacidades individuales a su antojo. En pocas palabras, Loki puede distribuir el poder entre estas copias, aplicando las diferencias individuales a su gusto. Gracias a esto, en su gran ejército escondió una copia con una gran cantidad de poder concentrado. Una unidad excepcionalmente fuerte infiltrada entre las demás, específicamente una copia de Thor. No se sabe con qué ataque recibirá Simo Haija ese gran ejército, pero si con el primer disparo elimina a una copia débil, pensará, este era todo el poder de mi enemigo, y bajará la guardia. Y si, por el contrario, llega a acertar al individuo reforzado, le hará creer que entre los demás enemigos hay más poderosos como ese. Esto ejercerá una presión enorme sobre él. Una batalla caótica contra un ejército con unidades de la misma apariencia, pero con diferencias significativas en sus habilidades, sin duda desconcentrará a Simo Haija y permitirá a Loki llevar la batalla a su favor. Sí, este es su verdadero objetivo. Una trampa letal de Loki oculta el propósito de acabar con Simo Haija de un solo golpe. En otro lado de la arena se encuentra Buda, quien se da cuenta que así es como pelea el pequeño Loki, mientras Brunhild observa a través del monitor, pero Loki en su mente dice que hará que Brunhild se arrepienta de esto. El ejército de dioses avanza cada vez más rápido en línea recta hacia las montañas, y mientras se pone de loquita, el dios se ríe a carcajadas porque nadie puede escapar de su anillo del bufón. Todo mientras el ejército de dioses sigue en marcha buscando a su rival por el lugar. Para asombro de Heimdall, el ejército de los 3 dioses continúa abriéndose paso destrozando el bosque. Y fue en ese preciso instante donde de repente un solo disparo retumbó sacudiendo la atmósfera, el mismo aire con su estruendo. Y casi al mismo tiempo, los espectadores presenciaron un milagro imposible. La amada arma de Haija, el Mosin Nagant, con una velocidad inicial de 810 metros por segundo, es decir, 2.916 kilómetros por hora, disparó una bala a más del doble de la velocidad del sonido. Y en ese fugaz instante, se convirtió en un capullo que emitió una luz deslumbrante. Como innumerables lirios del valle, florecieron en un estallido desbordándose sin control.
Los dioses fueron recibidos por múltiples tiros de la bala fragmentada y empezaron a ser asesinados uno tras otro, dejando a Loki estupefacto. Y en ese instante, la copia potenciada de Thor que Loki había escondido en el ejército también fue derrotada para el asombro del asesino sin rostro, que notó cómo la niebla salía de su anillo. El milagro que los espectadores presenciaron no fue otro que todo el ejército muriendo, cayendo sobre la nieve. Con un solo disparo, brotan en un frenesí las flores de la sangre de los dioses caídos. Todos los espectadores se quedan en shock por lo que acaba de suceder. Hasta el verdadero Thor está viendo el combate. Los cuerpos sin vida de los dioses caídos se empiezan a volver niebla hasta desaparecer por completo. En medio de la aldea, Loki se queda sin palabras. La mayor parte de su ejército ha sido barrida. La mayoría de copias, incluso la mejorada, fueron aniquiladas en un instante. Y molesto, finalmente se da cuenta que este es el poder del guerrero que Brugge le envió para vencerlo. A lo lejos, ahora sobre una colina helada, Simo Halja se encontraba en su posición de combate apuntando. Esta es la técnica de francotirador contra los dioses y se llama Ilmatar. 1000 flores deslumbrantes. Pero, para nuestra sorpresa, vemos una gota de sangre caer sobre la nieve. Salía de la boca de Halja, que solo se limita a decir Uxi, que significa uno en finés. El campo de batalla está envuelto en nieve y silencio. Los cadáveres de las copias que había creado el dios del engaño se desvanecen poco a poco, volviéndose a aquella niebla negra de donde habían salido. Tanto la humanidad como Heimdall se quedan sin palabras por el milagro que acababa de ocurrir ante sus ojos. Un solo disparo y las incalculables copias de los 3 dioses han sido aniquiladas, dejando el campo desolado. Al reproducir de nuevo en el monitor lo que acaba de pasar en el campo de batalla, Heimdall relata cómo la bala solitaria que Simo Halja disparó se desintegró en innumerables fragmentos, convirtiéndose en una bala dispersa y en una lluvia de balas que hizo florecer la sangre de los dioses. Las innumerables copias que han sobrevivido se resguardan detrás de los árboles junto al mismo Loki, que se queda detrás para analizar mejor la situación y pensar lo sucedido. Por la dirección de la luz y el sonido del disparo al momento del desastre y considerando el área de impacto, debe haberse ocultado por esa zona. Sí, Loki ha descubierto la nueva ubicación de Simo. Lo que no sabe Loki es que esa zona ahora está vacía. Desde el monitor en la arena se puede apreciar cómo los puntos de impacto desde el lugar del disparo, la figura de Simo Halja ha desaparecido. Ni siquiera con tantas cámaras pueden seguirle el rastro. No es visible ni dentro del bosque, ni se ve en el rastro que ha dejado el ejército, ni en los valles ni en la aldea. Y la nieve que sigue cayendo está borrando incluso sus huellas. Todos se preguntan dónde se ha ido y otros dicen que es increíble. La multitud de la humanidad estalla en emoción alabando a Halja. Este es el poder del francotirador más fuerte en la historia de la humanidad. Con esto no importa cuántos enemigos aparezcan, todo será pan comido. Desde la habitación de su valquiria, Jack solo aclama a Simo diciendo que es maravilloso. Locke se da cuenta de que es solo una producción en masa de imitaciones baratas. Critica que las imitaciones de Loki no fueran la gran cosa después de todo. Y Jack le da la razón diciendo que ni siquiera pueden compararse con el original. Jack cree que eso debería ser obvio, y que no debería haber comparación entre las armas reales y las recreaciones de Loki. Admite que solo hay una cosa que le da que pensar, y expresa dudas de que el ataque anterior fuera tan simple como una bala dividida en una granada o perdigones. No parece que haya sido algo tan simple. Fue un ataque asombroso. Locke le pregunta qué es eso de perdigones. No le gustan las palabras que no entiende. Jack empieza explicándole que una bala normal es, esencialmente, una punta. El ataque cubre un largo alcance en toda su potencia de penetración concentrada en un solo punto. Y por el contrario, una granada es un ataque de área. En lugar de una sola bala, se dispara un pequeño grupo a la vez. Si bien es más dañina en un área amplia, su potencia de penetración es inexistente y su alcance es muy corto, lo que la hace inadecuada para un francotirador. Pero en ese último ataque no se percibieron esas desventajas. El ataque de Simo, Ilmatar, no tenía ninguna de las desventajas habituales de un disparo disperso.
objeto. Mantenía un alcance inimaginable, así como un poder penetrante y una precisión milimétrica. Entonces Jack supone que Zimo debe estar utilizando algún poder especial, y con su ojo brillando, se pregunta qué color habrá sido esa emoción infundida en aquella bala. Esto deja asombrada a la Valquiria, mientras que en el palco VIP de los dioses, Ares se encuentra molesto, sea una copia o no. Ver a su querido amigo, Heracles, caer una vez más no es algo agradable. Además, está enojado por el hecho de que fuera un arma y afirma que un arma creada por la civilización humana no debería ser capaz de herir el cuerpo de un dios. Levanta a Hermes y lo empieza a sacudir de un lado a otro preguntándole qué opina, pero para nuestra sorpresa, Hermes no sabe y se pregunta si acaso el Volund o Samavadana es capaz de algo así. Ya van 2 veces que Hermes no sabe nadota. Te estoy viendo, Hermes. Mientras sus hijos discuten, Zeus solo se pregunta desde su asiento si acaso tiene otra artimaña preparada. Zeus sugiere que se preparó un truco aparte para esto y mira a Brunilda en su sala VIP, preguntándole si ese es el caso. Pequeña Brunhild. Brunhild miraba el combate seriamente hasta que la puerta del palco se abre y pensando que llega Gol de nuevo, voltea a ver, pero se topa con la sorpresa de que se trata de Buda, que pregunta qué pasó con Gol. Brunhild se asombra de su llegada y dice que no es nada. Cuando le pregunta a Buda si acaso necesita algo, este le dice que viendo el combate hay algo que le llamó la atención y le pregunta si no está de acuerdo con que ese francotirador es un tipo aterrador. Que él recuerde le enseñó a Brunhild que el Volunder es cuando un humano y una valquiria unen sus almas. Es un ritual que permite que el cuerpo del humano y el arma que la valquiria forja como un arma divina pueda ser efectiva contra los dioses. Por eso, aunque una valquiria se transforme en un arma a través del Volunder, aunque comparta su alma con un humano en un vínculo absoluto, lo único que podría afectar a un dios es el cuerpo de ese humano y el arma en sí misma. Buda llega a la conclusión de que si no se ha preparado una bala especial, lo que se dispone debería ser solo una bala normal, y pregunta qué clase de bala fue esa. Brunhild le responde que ella no ha hecho nada, sino que aquello es un precio o una compensación. Cuando Buda le cuestiona sobre este precio, Brunhild le revela que, entre toda la historia de la humanidad, no. Incluso si incluimos a todos los dioses, la única persona capaz de disparar esas balas es Zimo Haija. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente en aquel momento minutos antes? ¿Qué fue lo que Zimo puso en esa bala cuando cargó por primera vez? Instantes antes, Zimo Haija susurra la palabra Munuainen, que en finés significa riñón. Nos muestran cómo momentos antes el riñón de Zimo empezó a cambiar, a comprimirse hasta el punto en el que finalmente subió y se convirtió en la bala que ahora estaba dentro del rifle. Aquello se llama Izanma, contrato del segador, o pacto con la muerte. Notamos cómo momentos antes había escupido sangre y su valquiria se fragmenta desde su rostro. Él usa uno de sus órganos como sacrificio para crear esa increíblemente poderosa bala. El poder de convertir sus órganos en una bala es Izanma Jinen, la compensación de Zimo. Buda se asusta porque un órgano se convierte en una bala y pregunta queriendo decir que eso no es demasiado doloroso. Aunque puede dañar a un dios si convierte una parte de su cuerpo en una bala, Buda pregunta por qué Zimo elegiría luchar así y lo felicita por ser capaz de despejar su mente de pensamientos mundanos hasta ese punto. Siente curiosidad por saber qué clase de vida llevó para llegar a ese punto. Brunhild le revela que, en el campo de batalla, Zimo Haija masacró a innumerables enemigos y fue alabado como un héroe por ello. Sin embargo, aunque luchaba para proteger a su patria, para Zimo, el acto de disparar a una persona era un dolor insoportable. Ante esta revelación, Buda se queda sin palabras antes de que Brunhild le diga finalmente que, por lo tanto, ese poder suyo fue creado. Así fue como nació ese poder suyo. Brunhild está segura de que, ahora mismo, Zimo sufre una inmensa agonía, con el cuerpo y el alma destrozados. Pero esa es su forma de expiación. Es su expiación. Por lo tanto, agachándose, Zimo se sube a una rama y vacía la recámara de su rifle. Ha cargado otra munición para dar el siguiente tiro. Maksha. Con el pacto con la muerte, Zimo Haija hace que su hígado ahora sea su bala y una vez más escupe sangre producto de su sacrificio. Seguido a eso se limpia la sangre que cae por su pasamontañas y mirando al horizonte. Con el milagro ocurriendo una vez más, su tiro está listo. Ese dolor para él es también su salvación. El diciembre de 1939, en un campo de batalla cerca del lago Lágoda, al sureste de Finlandia, nació una nueva leyenda que perdurará a lo largo de la historia de la humanidad: el milagro de Kola. En los helados campos de Finlandia,
Quien realizó dicho milagro fue un único francotirador. Las tropas soviéticas marchaban al frente y caían producto de los disparos. Aquella muerte los acechaba en el bosque, atándose a sí mismo desde un tronco, y contaba su baja 137. El 30 de noviembre de 1939, de forma repentina, la Unión Soviética invadió Finlandia unilateralmente. La ofensiva comenzó principalmente desde 4 frentes distintos, con un ejército colosal compuesto por 1 millón de soldados. En contraste, el ejército finlandés no llegaba en el 30% de esa cifra. Eran apenas unos 250.000 hombres, reunidos entre granjeros y cazadores. Este conflicto pasaría a la historia como la llamada Guerra del Invierno. En el sudeste de Finlandia, en la línea de defensa del río Kola, un soldado miraba aterrado el avance de las tropas enemigas, que era enorme. En la línea de defensa del río Kola, el ejército soviético lanzó al ataque una brigada de 4.000 hombres. En contraste a esto, se registra que la defensa finlandesa contaba con apenas 32 hombres posicionados en la línea. Se creía que la derrota del lado defensor era solo cuestión de tiempo. Todos los finlandeses pensaban que contra una cantidad así era imposible defender ese lugar. No había manera de que pudieran mantener esa posición. Ya no había de otra más que abandonar la línea defensiva. El cuerpo de aquel soldado soviético cayó al suelo nevado, dejando a los soldados finlandeses confundidos y asombrados. La batalla local en esa pequeña posición defensiva cambió por completo el curso de la guerra. 134, 135, 136, 137. En aquel gélido páramo, con temperaturas de hasta menos 40 grados centígrados, cargaba sus balas, apuntaba con la mira de hierro y apretaba el gatillo. Cada vez que lo hacía, un enemigo caía. Era una puntería del 100%. Los soldados del Ejército Rojo estaban aterrorizados porque debería haber cerca de 500 metros de distancia hasta la línea defensiva, ¿no? ¿Qué era lo que los estaba esperando desde allá? Aquello era imposible. El disparo fue dado al soldado, que cayó como la baja número 138. Me encanta el detalle cómo ha roto el globo de texto con el disparo. Inmediatamente después, los soldados soviéticos se retiraron, gritando de terror al estar todos en la mira de la muerte blanca. La guadaña de la muerte se alzaba una y otra vez hacia sus compañeros. Los soldados finlandeses se sorprendieron al ver a los soviéticos retirarse por miedo y comenzaron a celebrar, vitoreando al francotirador que los salvó, apodado Simuna. Simo, por su lado, los salvó mientras coreaban su nombre. Y así quedó escrito en los libros de historia. Con tan solo 32 hombres, la línea defensiva finlandesa en el río Kola repelió a más de 4.000 invasores soviéticos. Ese fue el milagro de ese hombre llamado Simo Häyhä, conocido como la Muerte Blanca. De las fuerzas terrestres, de la 12ª División de la 6ª Compañía Francotiradora. De ahora en adelante, llamaremos a este héroe en su pasado como Simuna. Al caer el sol, en el campamento de los soldados finlandeses, estos celebraban su reciente victoria. ¿Quién lo diría? Poder celebrar Navidad sanos y salvos costaba creerlo. Uno de ellos, sonriendo con orgullo, habla de cómo si no fuera por Simuna, a estas alturas todos ellos quizás ya hubieran caído en el campo de batalla. Opinión que el resto de sus compañeros también compartían y lo empiezan a halagar. Sin mira telescópica, y aún así acertar a esa distancia no parecía algo que un humano pudiera hacer. Uno de ellos comenta cómo necesita al menos 10 disparos para acertar uno, y otro se burla diciéndole que si no serán más bien 10.000 disparos. Deseaban que el Ejército Rojo se largara pronto para poder ver a su familia, y otros deseaban cosas más sencillas, como poder beber una sopita caliente de su madre. Quiero volver con vida. Y otro de ellos alza la voz diciéndoles que no deberían preocuparse, porque mientras tengan a Simuna no perderían nunca jamás. Y así todos se disponen a ganar. Lucharían junto a Simuna para proteger a su patria. Simo Häyhä no solo era un héroe que sostenía la moral de los soldados finlandeses, sino más bien se había convertido en una deidad guardiana. Otro le cuenta que este dijo que necesitaba estar en forma para el siguiente día y se fue a dormir temprano. Como era de esperarse de Simuna, esa actitud tan fría y tranquila también era parte de lo que lo hacía tan genial. Él lo admiraba muchísimo y ellos deciden seguir su ejemplo e irse a dormir temprano. Pero, ¿quién lo habría imaginado? 129, 130, 131, 132, 133, 134,
Simo no dormía en su tienda. En cambio, envuelto en su manta, Simo se sentó a contar a cada uno de los soldados que mató, recordando cada uno de sus rostros. 135, 136, 137. Desde que abatió al primer hombre, no hubo ni un solo día en el que Simo Häyhä pudiera dormir en paz. Sí, 138. Recordando cómo su última baja del soldado 138 llevaba un medallón con la foto de su esposa e hija dentro, Simo se disculpó, abrazándose aún más en la manta. Pedía perdón por cada baja en el campo de batalla, para no quebrar la moral de los demás. Simona fingía con todas sus fuerzas para estar en calma, mientras dentro, cada vez que apretaba el gatillo, cada vez que la bala atravesaba a un soldado enemigo, su corazón era herido con la misma intensidad y sangraba en silencio, profundamente. Lloraba por todas las muertes cometidas en la batalla. Y entonces sucedió aquel día. Una semana antes del fin de la Guerra del Invierno, el 6 de marzo del año 1940, frente al río Kola, todo pasaba como de costumbre. Uno de los soldados del Ejército Rojo cayó ante la muerte blanca. Todos se preguntaron de dónde había venido ese disparo. ¿Había sido la muerte? Y encima de una pequeña montaña nevada, el francotirador obtuvo su baja número 540. Lejos de ahí, en una alta montaña, Simona junto a sus compañeros siguieron con su ataque. Otro soldado había caído. Era la baja 541. Cuando el número de enemigos abatidos superó los 540, entonces ocurrió el incidente. Un francotirador enemigo enfurecido se dispuso a acabar con esto de una vez por todas. Simona disparó sin pensarlo. Aquella fue su baja 542. Pero el cuerpo del soldado tuvo segundos de reacción antes de caer. ¿Acaso fue una broma de los dioses? El francotirador enemigo, en su último aliento, apretó el gatillo y disparó una bala en una dirección inesperada. Una bala que, en condiciones normales, nunca habría acertado. Rebotó en una roca y se convirtió en un disparo con rebote que se dirigió a la mismísima muerte. La fatalidad atravesó a la muerte blanca. Aquel disparo alcanzó a Simo dándole de manera directa. Lo hizo caer de la montaña donde estaba y sus compañeros salieron a auxiliarlo cuando su cuerpo estaba tiñendo de rojo la nieve. Estaban desesperados. Había sido en la mandíbula y llamaron al sanitario de la división con una herida en su mandíbula lleno de sangre, mientras sus compañeros corrían a su lado pidiendo médicos. Entre la cacofonía y el dolor insoportable, Simo miraba al cielo, viendo un cisne volar por los aires. No creo que esto sea suficiente para redimirme por lo imperdonable de mis actos, pero aún así, un poco, solo por un poco, siento que he sido salvado. Lo que Simo Häyhä sentía fue una salvación. Con el cisne volando libremente, se nos relata que ese día la batalla de Simo Häyhä llegó a su fin. Su récord oficial como francotirador en combate fue 542 enemigos abatidos, el mayor número en la historia de la humanidad. Después de la Guerra del Invierno, vemos a Simo ya retirado a consecuencia de sus heridas de guerra. Se volvió granjero y criador de perros. A sus pies, el fiel perrito que siempre lo acompaña se encuentra junto a él. Acá una foto en la vida real de ambos juntos. Fue el francotirador más letal que el mundo haya conocido, el más certero entre todos. Y aún así, fue un hombre de corazón bondadoso y el más compasivo. En el presente, el gigantesco domo a las afueras de la arena del Valhalla es testigo de cómo la muerte blanca ha recargado. Dice Maksha, que significa hígado en finés. El pacto con la muerte le ha permitido que su hígado se forme en la bala que ahora se encuentra en su rifle Mosin Nagant. Simo escupe sangre y su valquiria siente el mismo dolor, confirmándole la munición recargada. Mientras Simo le apunta, Loki se encuentra escondido detrás de aquel árbol. Comenta que puede sentir cómo le está apuntando desde algún lado y lo reta a dispararle si quiere, porque cuando lo haga, definitivamente lo encontrará. Tal como en el pasado, Simo aprieta lentamente el gatillo. Técnica de francotirador contra los dioses.
Simo abre fuego disparando una nueva bala. Y me da risa cómo sale volando por el retroceso porque a diferencia de su pasado, este aquí no puede atarse al árbol. Simo dispara y es mandado hacia atrás. La bala acompañada del aura de un cisne es exactamente igual a la de la bala giratoria que impactó en su mandíbula en su pasado. Esta técnica es Lemminkainen, cisne perforador del cielo. La bala en espiral sale girando en dirección al mismo Loki, que se pone alerta ante este ataque. Para un dios que agudizó sus nervios al máximo, comprender la velocidad y la trayectoria de una bala fue un juego de niños para Loki. Detectar la velocidad de una bala es algo fácil. El embaucador más vil entre los dioses de inmediato dice que no lo dejará pasar. La ubicación de ese tirador, moviendo sus manos, hace que 3 de sus clones de Heracles, Thor y Odín se pongan enfrente suyo y velozmente son abatidos por el tiro de Haija. Es tan veloz que sus cabezas son destrozadas en un solo tiro. Esto ha sido lo que Loki quería, pues aunque sus clones hayan sido destrozados, una luz de esperanza se abre ante sus ojos. Finalmente ha logrado darle tiempo de ver la trayectoria de la bala y encontrar a Simo. El tiro veloz se acerca cada vez más al dios más astuto de los cielos, que gritando le dice a Simo que no hay escapatoria. Cruza sus brazos y de sus guantes empieza a salir niebla como la de antes. Con la habilidad Heimskringla, el dios invoca o conjura nada más y nada menos que un trozo de muro de piedra o un muro con todo y una puerta de madera ornamentada para defenderse. Una técnica llamada escudo o barrera protectora de Skuld. Pero ante sus ojos un milagro imposible nuevamente se hace visible. El efecto de taladro de la bala es lo suficientemente poderoso y la bala giratoria logra penetrar y agrietar la barrera dejándolo en shock. Y es destruida por completo a la vez que Loki recibe un tiro de lleno en la cabeza. A lo lejos y desde el aire, tal como había hecho momentos antes, Simo solo se limita a contar su segundo tiro, Kaxi, cuyo significado es 2 en finés. ¿Cómo fue que ese dios llegó a ser conocido como el más temido, farsante y aterrador embaucador del mundo divino? ¿Fue por su astuta personalidad o por su habilidad de cambiar de forma? Esta es la historia del destino de cierto bufón. Y este panel es una referencia al manuscrito irlandés del siglo XVIII que muestra a Loki sosteniendo uno de sus inventos, una red de pesca. Pues en los mitos también era una divinidad benéfica debido a su sagacidad y astucia, elementos que, como vimos en esta historia, caracterizan a este dios. La respuesta a estas preguntas es que no, fue por amor. En el Valhalla, el jardín de los dioses, diferentes diosas se encuentran viviendo con tranquilidad hasta que algo despierta su atención haciendo que tiren todo y se arrodillen. Desde el principio, ese ser era una entidad fuera de lo común. Un dios que, a pesar de llevar en sus venas la sangre de los gigantes de hielo, enemigos de los dioses, poseía un poder comparable al de Odín y Thor, sus dioses jefe, Loki. El Loki de aquel entonces era un emo que mostraba unos peculiares tatuajes que al llegar despierta la atención y temor de las diosas. Tenía un aura siniestra, pero decir cosas como esas podrían hacerlo enfadar y llevarla a ella a ser aniquilada. Le pregunta si acaso no ha oído la historia de aquel gigante al que el señor Loki mató tras quemar su corazón. Él no muestra piedad, ni siquiera con sus propios parientes de sangre. Loki era la existencia más temida y evitada en el panteón nórdico. Y aquel día, luego de seguir con su caminar, vio algo que llamó su atención. Algunas de las 13 hermanas valquirias se encontraban en el jardín de los dioses. La estaban agarrando contra la 11ª hermana valquiria, Lok, quien comenta que están siendo muy inmaduras. La segunda hermana valquiria, Hrist, comenta que fue Lok quien empezó. Y la tercera hermana, Thrud, se ríe porque justo las escogió a ellas como rivales. La cuarta hermana valquiria, Randgris, pregunta si la pequeña Lok estará bien. Y la séptima hermana valquiria, Reginleif, dice que es mejor dejarla. La 9ª hermana valquiria, Gondul, leyendo un libro, comenta cómo esto pasa todo el tiempo. Loki las observa no muy lejos y muestra bastante desinterés. Pero en ese momento, Loki arroja una manzana contra la cara de otra de las valquirias y se burla de ella por la cara que puso. La valquiria se va a un arbusto para buscar algo con lo que atacarla y saca una sandía. Ella es la hermana mayor de las valquirias y la primogénita, Brunhild.
Las 3 valquirias se paniquean por esto, ya que era algo demasiado grande, y riéndose, arroja la sandía contra la pequeña que se refugia en la hermana más grande. Todo esto sin saber que la sandía se dirige al mismo Loki, que estaba bostezando y distraído recibe de lleno el golpe. En silencio, todas ven cómo el golpe de la sandía se detuvo en seco, y Loki la había atrapado justo mutando su boca con varios colmillos. Las hermanas valquirias se dan cuenta de que esto es malo. De entre todas las personas posibles, molestaron al menos indicado. Brunhild se arrodilla pidiendo disculpas, algo que las demás hacen rogando que las perdonen. Impaciente, Loki muerde la sandía y la rompe en pedazos, haciendo que las valquirias queden aterradas y Loki con grandes mejillas, algo que la mayor observa confundida. Aún más cuando el dios escupe las semillas y se queda haciendo un puchero. Esto provoca un silencio incómodo, hasta que, temblando, Brunhild deja escapar un suspiro y se pone a reír, levantando el miedo de su hermana y la confusión de Loki. La primogénita de las valquirias se ríe aún más fuerte, porque con esa cara tan seria mascando semillas, el señor Loki parecía una ardilla y hasta imita los sonidos de esta. Esto despierta la atención de Loki, que la mira extrañado mientras ella se sigue riendo, tanto que sus hermanas piensan que todo está acabado para ellas. Brunhilda termina de reírse y limpiándose las lágrimas dice que en el fondo, el señor Loki es una persona muy divertida. Aquel rostro, aquella sonrisa y esas palabras dejan cautivado al dios. Nerviosa, Randgris le dice a su hermana cómo pudo decirle eso al señor Loki, algo que la asusta junto a todas las demás hermanas, y Loki, cerrando su puño, se va molesto del lugar. Brunhild le grita que no era su intención golpear a nadie, y el dios le dice que está bien, no es nada, algo que confunde aún más a las valquirias. Lejos de ahí, Loki corre preguntándose qué demonios le pasa y qué rayos es todo esto que siente. Se lanza del barranco abriendo los brazos pensando en una sola cosa, la sonrisa de aquella valquiria. Loki se ha enamorado. Y después de eso, Loki cambió. El que antes era temido y evitado, comenzó a hacer bromas y travesuras. En una ocasión, Forseti lo perseguía furioso porque Loki le había rayado toda la frente y las gafas con una pluma, y se burla preguntándole si acaso no es el dios de la paz, algo con lo que Forseti molesto le dice que ahora es el dios de las gafas furiosas. Todo esto era observado por Brunhild acompañada de Hrist, y le pareció gracioso, algo que hizo a Loki sonreír. Sus bromas no respetaban ni el momento ni a quien fuera el objetivo. Una de sus bromas fue rapar la mitad del cabello de Ares mientras Zeus y Odín estaban reunidos. A Loki le había parecido que la reunión de los viejos estaba tan aburrida, algo que Ares le reclama. Gracias a su astucia, era capaz de ejecutar todo tipo de travesuras imaginables. Mientras Ares le perseguía, Brunhild se reía de esto mientras Thrud la miraba seriamente y Loki se mostraba contento por hacerla reír. Se transformó en un bromista por el bien de un único deseo. En una ocasión, cuando Brunhild estaba en la biblioteca, se vio sorprendida por Loki, que venía corriendo con el Mjolnir de Thor atado a sus espaldas. Loki le pide que corra y aunque se muestra confundida, el dios la toma de la mano y salen corriendo. Brunhild le pregunta al señor Loki si eso que tiene en la espalda es lo que cree que es. Sonriendo, Loki le dice que se lo tomó prestado un poquito al pequeño Thorcito. ¿Qué cree que pasará? Mientras suben unos escalones, los truenos aparecen y cuando voltean a ver, notan que ya viene. Thor viene bien encabronado soltando rayos y con su cabello flotando, pero sobre todo, una expresión molesta. Loki sigue sin soltar el martillo y le pide a Brunhild que corran mientras Thor se queda abajo soltando más rayos que los alcanzan e iluminan toda la habitación. Contra todo pronóstico, Loki salta de la torre llena de rayos mientras sigue llevándose a Mjolnir y sostiene a Brunhild asustada. Tiempo más tarde, los dos se encuentran acostados sobre el pasto en un valle, y Loki se ríe por lo ocurrido ya que estuvo cerca. Thorcito estaba muy enfadado, como debería disculparse. Cansada, Brunhild suspira agitada y declara cómo robar el Mjolnir, el arma que el señor Thor valora más que su propia vida, fue pasarse de travieso. Loki se levanta y le pide disculpas, pero igual a cuando le conoció, Brunhild deja salir un suspiro que se transforma en una risa. De verdad, nunca había pasado tanto miedo en toda su vida. Sonrojado, Loki piensa que esta era una sonrisa que quería seguir viendo. Esta sonrisa de Brunhild para siempre. Pero ese deseo nunca se hizo realidad. Tiempo después, Loki la ve. Brunhild conversa con otro. Va tomada de su mano. Es Siegfried. Este le entrega un pequeño obsequio que ella recibe con una expresión que Loki nunca antes había visto. Las flores que Loki llevaba se deslizan de sus manos, cayendo al suelo sin resistencia, porque en ese instante comprendió algo.
Fue la primera vez que vio a Brunhild sonreír de aquella manera. Y no era una sonrisa de cortesía, ni por sus bromas o por afecto pasajero. Era una sonrisa nacida del alma, no por diversión, ni por gracia, sino por algo más profundo, más puro, por amor verdadero. Y el adorno que la regala Siegfried es el que siempre lleva en la cabeza. Apretando su puño, termina de destrozar las pocas flores que tenía y se pregunta quién demonios es ese tipo. Nerviosamente muerde sus dedos hasta el punto de romper su uña y en ese momento revela que tiene que hacer algo. Siegfried mata al dragón Fafnir decapitándolo y haciendo que su sangre cubra su cuerpo. Las sirvientas llegan para darle su comida a Fafnir y parecen ser también mitad dragón. Una de ellas se queda en shock cuando observa la masacre y salen corriendo asustadas pidiendo ayuda. Cuando salen de la habitación, Siegfried se queda en silencio hasta reírse diciendo que esto está bien. Niebla sale de su cuerpo y se revela que se trataba de Loki, que sonriendo declara como si tan solo ese tipo desapareciera, esa sonrisa sería solo suya. No mucho tiempo después, Brunhild y Siegfried se encuentran yendo a la sala del trono de Odín. No podían creer que el mismísimo Odín los hubiera invitado para una visita formal de compromiso. Siegfried sonríe por esto, asegurando que después de todo, Odín sabía lo de ellos. Y vemos que Brunhild ya tiene su adorno en el cabello. Y al entrar a la sala, los dos son apuntados y rodeados por los caballeros de Odín. Asustada por esto, Brunhild le pregunta al señor Odín qué significa todo esto. Hugin y Munin, que descansan sobre los hombros de Odín, le dicen a Brunhild que cierre el hocico. Está ante la presencia del padre de todo y que se controle. Loki llega a donde están todos diciéndole a Brunhild que es decepcionante, y ella se queda extrañada. Con sus brazos atrás, Loki declara que Siegfried, ese que está ahí, ha sido acusado del crimen de asesinato de Fafnir. Siegfried grita preguntándose si es cierto de lo que lo acusan, pues sabe que es el amado dragón de Odín, y Brunhild dice que ambos fueron llamados por el señor Odín para una visita formal de compromiso. Los cuervos de Odín le dicen que si de verdad pensaron que los convocaron para algo tan trivial, eso solo fue una excusa para atraer a Siegfried y evitar que escapara. Esto destroza a Brunhild y una de las sirvientas llega diciendo que ella vio con sus propios ojos al señor Siegfried matarlo. Molesto, Odín le dice a Siegfried si tiene que decir algo en su defensa que hable ahora. ¿Por qué mató al dragón guardián del castillo? ¿Qué tramas? Sorprendido por esta acusación, Siegfried niega las acusaciones diciendo que debe ser alguna clase de error y Brunhild lo apoya diciendo que Siegfried nunca haría algo así. Entre todo el drama, Brunhild nota como Loki da una sonrisa traviesa y Odín se levanta de su trono y se dirige hacia Siegfried diciéndole que es patético. ¿Acaso un simple semidios como él, a pesar de su condición, se dejó llevar por el título de héroe y albergaba grandes ambiciones? Y le pregunta si acaso no sabe qué pasa cuando se desafía a un dios. Nervioso, Siegfried siente el aura de Odín y se muestra que este alberga algunas luces en su cuerpo. El dios supremo lo siente, diciendo que puede sentir cómo los 4 tesoros de la calamidad dentro de su cuerpo están reaccionando y se da cuenta que este semidios es el recipiente primordial. Odín toca su cuerpo en silencio y comenta 2 veces cómo esto es una fortuna inesperada, algo que llama la atención de Loki por ver a su tío hablar así. El dios de la locura repite una y otra vez que esto es una fortuna inesperada, una fortuna inesperada, una fortuna inesperada, una fortuna. Sí. Y sonriendo, le declara a Siegfried que sus actos constituyen una hostilidad hacia los dioses del cielo. Con su autoridad de Dios Supremo, lo condena de inmediato a un encierro eterno en el Tártaro. Ante esta orden, Brunhild grita desesperadamente y Loki se sorprende cuando Odín solo ordena que se lo lleven. Los caballeros encadenan al semidios que llorando grita el nombre de su amada, la cual es retenida por los hombres de Odín. Este fue un truco nacido por un amor retorcido. Brunhild lloraba desconsolada en el suelo, mientras Loki se queda pensando. Jamás pensó que lo condenarían a un encierro eterno. Si hubieran descubierto que él era el verdadero culpable, eso sí hubiera sido demasiado problemático. Bueno, ¿qué más da? Tiempo después, Loki camina hasta empezar a dar saltitos y decir ¿qué más da? Porque con esto, el estorbo ha desaparecido. Eso debería haber traído una alegría inesperada, o al menos eso creía. Al llegar a la fuente que todos conocemos, observa a Brunhild con una expresión desolada y triste. Y su fondo de pantalla es una foto de ella con Siegfried. Loki le habla con una gran sonrisa en su rostro y al sentarse a su lado, le cuenta que fue tan gracioso. Le pregunta si se acuerda cuando rapó a Ares. Bueno,
Ahora le tiñó de verde solo la parte de atrás de la cabeza mientras dormía. Le pide que vaya con él a verlo porque no va a poder aguantar la risa y lo mejor es que aún no se ha dado cuenta. Brunhild se levanta yéndose del lugar y Loki reconoce su fondo de pantalla. Es el pequeño Sig. Le cuenta cómo él tiene acceso libre incluso en el Tártaro, ¿sabes? Y le pregunta si quiere que le lleve algo, un regalito o una carta tal vez. Brunhild se voltea y le dice que no gracias. Loki ve esta expresión de Brunhild por primera vez. La sonrisa de Brunhild, que una vez fue radiante, se había desvanecido como el rocío de la mañana sin dejar rastro. Cuando ve alejarse a la mujer que ama, no puede evitar preguntarse ¿por qué hizo esa expresión? ¿Por qué puso esa cara? Él solo quería ver su sonrisa. Aún así, Loki no se rindió y escribía en su diario. Escribe cómo hoy se cruzó con Brunhild en el pasillo. Volvió a llenar su boca con una sandía para hacerla reír, pero Brunhild no sonrió. Pensó que tal vez se cansó de la sandía, así que hoy se comió de un golpe una tarta de salmiak, su favorita. Pero Brunhild hoy tampoco sonrió. Creyó que algún día esa sonrisa volvería, pero al final Hilde se rebeló contra su tío Odín. ¿De verdad es capaz de enfrentarse a todos los dioses solo para salvar a Sig? La decisión de iniciar el Ragnarok sacudió a todo el cielo. Su decisión sin duda alteraría el equilibrio de poder entre los dioses. En esta escena de Brunhild, cuando desafía a los dioses, vemos que también estaba Loki, cosa que sí tiene sentido porque él estuvo en la conferencia anterior de hace 4000 años. Solo que, obviamente, en aquel momento en el capítulo 1 del manga no iban a presentar a los personajes de un solo tirón, y Loki aparece hasta el capítulo 11 del manga. Oh vaya, terminó peleando en la ronda 11. De hecho, si vemos el primer capítulo, notaremos cómo nunca se ve quién está al lado de Odín, y ese alguien resultó ser Loki. Vemos a la diosa Morrigan de God's Apocalypse, manga que tienes resumido aquí y del que próximamente narraré sus peleas. Vemos a Izanagi en su casa y viéndolo todo desde su cuarto, ya que para este momento de la historia abandonó a sus hijos y les heredó los terrenos, por lo que se encuentra solo viendo la conferencia a través de un espejo igual al que tenían sus hijos y que posteriormente sería de Susano. También lo estaba viendo Buda, cosa que no me extraña porque Brunhild le va a pedir que le enseñe el Volunder antes del Ragnarok. Hilde está jugándose la vida. ¿De verdad piensa derrotar a Odín? Vemos la escena del primer capítulo donde Thor acaba con Incubus. Loki iba a actuar en esa parte, pero Brunhild fue salvada por Thor, que voltea a ver a Loki. Tiempo después el Ragnarok había comenzado. Después de tanto tiempo, cruzó la mirada con Hilde y se sintió feliz, pero Brunhild no sonrió y supo que tenía que recuperarla cuanto antes. Sí, este es ese pequeño cruce de miradas que tuvieron en el capítulo 11 cuando aparece Loki por primera vez en la pelea de Adán vs Zeus. Y acá le hace una sonrisa pícara que Brunhild ignora. Vemos aquel intercambio de palabras que tiene con Heracles antes de la cuarta ronda. Concretamente, lo que vemos es una continuación a esa conversación, donde Loki, burlándose, afirma que, aunque sus panteones estaban muy alejados geográficamente, parecía que ambos tenían muchos semidioses mediocres. En esta parte, Loki menosprecia a los semidioses, pues odiaba a Siegfried y lo plasma en Heracles. Loki nota cómo suena como si no supiera de qué lado está, pero Heracles afirma que pase lo que pase, siempre estará del lado de la justicia. La escena la vimos hasta acá. Luego de que Heracles le diga que siempre estará del lado de la justicia, ahora vemos cómo Loki le termina por decir: justicia, ¿eh? Hacer lo que crees que es justo no garantiza que obtengas lo que quieres, ¿verdad, Heracles? Heracles le termina por decir luego de verlo: si de verdad crees eso, ¿por qué pones esa cara tan triste? Después de haber destruido su habitación antes de su pelea, Loki se dice a sí mismo que no es eso, no es eso. Lo repite una y otra vez hasta que revela que lo que le duele es que Brunhild perdió su sonrisa. Lo que le duele es que esa sonrisa ya no volverá. Vemos que en su cuarto aún estaba su diario. En todo el mundo, quien más ama a Hilde solo es él. Ya no le importa nada. Y vemos como en su diario había escrito muchas palabras diciendo que los matará. Los matará, los matará, los matará a todos. Los mataré. ¡Loki recibió un disparo en la frente!
El dios de las travesuras cae de espaldas sobre la nieve, aparentemente muerto cuando sus ojos se quedan en blanco. Simo Häyhä ahora ha aterrizado sobre la nieve y tranquilo observa cómo ha logrado darle a su objetivo. Lo que no sabe Simo es que un pequeño conejito blanco lo acecha detrás de un árbol cercano. Lo observa detenidamente y empieza a irradiar niebla hasta que vemos cómo Loki finalmente lo ubica y cambia de lugar con el conejo, haciendo que este desaparezca en niebla mientras declara una última vez: te mataré. Esta es una intención asesina agudizada, avivada por el amor. El conejo con el que Loki ubica a Simo cambiando de posición es este que sale momentos antes, cuando inicialmente aparece como la niebla que sale cuando Loki usa Heimskringla para invocar copias, ya que vemos como primero es niebla y luego ya es normal. Y hablando de copias, todas las copias que tenía Loki comienzan a desaparecer poco a poco hasta volverse niebla negra. En el fondo, en medio del bosque, yace el cuerpo inerte de Loki y el anillo deja de emitir niebla por última vez. Heimdall proclama como Loki ha caído tras recibir un disparo en la cabeza por parte de Simo Häyhä, totalmente en silencio. El ejército de copias nacido del anillo también se desvaneció como humo y se pregunta si esto significa que la batalla ya se decidió. En las gradas de la humanidad, en la que se encuentran algunos viejos compañeros de guerra de Häyhä, se alegran del poder brutal que atravesó la cabeza junto al escudo. La multitud de dioses, sin embargo, no se lo pueden creer y se preguntan si el señor Loki fue superado de forma tan unilateral. Mientras Loki se queda en el suelo nevado, la muerte blanca lo observa desde lejos sin perder su posición, mientras que de la boca del fusil sale humo. Simo no es capaz de percatarse que detrás del árbol cercano se encuentra el mismo Loki, que ya hasta saca una de sus cuchillas en silencio. En su mente molesto solo piensa que es ahora o nunca. El cadáver de Loki no era el verdadero Loki. Volvamos al momento justo después del inicio del combate. Después de que los primeros 3 dioses creados por Loki avanzaran hacia Häyhä, Loki declaró burlonamente que aumentaran los números. Y en medio de la oscuridad, cuando aquella niebla negra cubrió toda la aldea haciendo que no se pudiera ver nada, lo que creó Loki fue una copia de sí mismo. Lo creó desde su pecho hasta formar a un Loki completo. Esta habilidad se llama Hifrung, falsa sombra divina. Al crearla, la copia de sí mismo se muestra serio y sin rasgos de personalidad. Pero enseguida el Loki original le entrega el anillo a Anbaranaut, diciéndole: bueno, te dejo el resto a ti, yo. Y el clon responde al original diciéndole: ok, yo. La copia idéntica entonces afirma que seguirán con el plan mientras el verdadero se va. Así es, justo después de que comenzara el combate y viéramos todo lo que hacía Loki, el verdadero Loki ocultó su cuerpo en la niebla de Heimskringla, anillo del bufón. Y desde ese entonces, ese verdadero Loki se mantuvo escondido dentro del campo de batalla y no se mostró ante Simo Häyhä ni una sola vez. No, ni siquiera se mostró ante el público. Le cedió el mando a su copia idéntica y la hizo luchar contra Simo Häyhä en su lugar. En otras palabras, el que murió fue una réplica. La técnica Heimskringla, anillo del bufón de Loki, además de su habilidad de copia ya conocida, tiene otras 3 habilidades ocultas que nadie conoce. Además de la principal de crear 3 clones de lo que sea y explicó momentos antes en la pelea, la primera de ellas es la capacidad de crear una única copia con el mismo poder del original. Como vimos, este clon parece no solo parecerse exactamente al Loki original, sino que también conserva su personalidad, conocimiento y proceso de pensamiento originales. A diferencia de los otros clones hechos por el Heimskringla, este clon puede trabajar de forma autónoma, sin que Loki necesite ordenarle. También hereda no solo el Heimskringla de Loki, sino también su habilidad con él, pudiendo usar las propias técnicas de Loki original. La segunda es la habilidad que le permite a Loki compartir su visión con las copias creadas por él, conectando su conciencia con la de los clones. Se llama New Heimr Anka, mirilla de los 9 reinos. Cuando Loki usa New Heimr Anka, vemos como sus pupilas se dilatan visiblemente, pareciendo un alien todo feo. Fue gracias a esta que usó al conejo de antes para utilizarlo como mirilla y ubicar a Simo. Y la tercera técnica oculta le otorga a Loki el poder de transformar cualquiera de sus copias en una puerta, lo que puede cruzar, teletransportándose a la ubicación de la copia. Esta habilidad es Endurrifa o Endurlifa, puerta del renacimiento. Como podemos ver, el uso de Endurrifa parece disolver por completo la copia objetivo en el proceso. Con las 3 habilidades ocultas de Heimskringla, Loki eligió este campo de batalla para matar a Häyhä de forma segura y con certeza. Sin embargo, en su estrategia surgió un error de cálculo, porque la habilidad de su oponente superaba por mucho sus expectativas. Loki comienza a pensar en su gran error de cálculo hasta ahora. Incluso ese ejército de 3 dioses fue abatido, incluso su propia réplica fue abatida. Un poco nervioso,
se pregunta qué clase de monstruo es ese tipo y reconoce que estaba equivocado. Ese tipo fue preparado por Hilde con un solo propósito: matarlo. No había forma de que una copia pudiera imaginarlo. Y mientras sigue detrás del árbol, declara que deberá acabarlo con sus propias manos. ¿No es así, Hilde? En aquel risco, Simo permanece en completo silencio mientras respira pesadamente y muestra sus ojos en blanco, observando detenidamente. Desde su ubicación, Loki se da cuenta de que ese tipo no apartará la vista hasta confirmar que su cadáver se desvanezca hacia el Niflheim. Luego expresa que el cuerpo de la copia ha perdido su poder y pronto volverá a la niebla de donde vino. Y mientras el Loki falso empieza a desvanecerse, señala que tiene que idear una estrategia para matarlo con certeza antes de que eso ocurra y se pregunta qué debe hacer. No puede teletransportarse a una copia ya muerta con la que no comparta conciencia, por lo que ir a recuperar el anillo ahora mismo es imposible. Con esto, se nos da a entender que la habilidad Nihilbrr Anka, obviamente, no puede usarse con los clones ya muertos, y usar Endurrifa también requiere la conexión de la conciencia de Loki con la copia, lo que la hace inutilizable en las copias que ya están muertas. Loki comenta que sin el anillo, ahora solo puede crear 4 copias más. ¿Cuál es la mejor estrategia para acabar con él usando las piezas que le quedan? Y empieza a repetir una y otra vez en su mente: piensa, 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 piensa. Y mientras Simo Häyhä sigue en silencio, una vez surca el cielo sobre él. Y ahí, Loki enseguida cruza los cables. Detrás del árbol desvanece sus cuchillas y apretando el puño le dice a Brunhild que lo mire por favor. Y mientras se agacha tocando el suelo, seriamente declara que él también arriesgará su vida. Cuando uno se ve acorralado y llevado al límite, a veces puede lograr una adaptación impensable al instante. Esto aplica tanto a dioses como a humanos. Y así, el embaucador más poderoso del Valhalla preparó la mayor trampa de su vida. Simo Häyhä continuó observando detenidamente desde su lugar y logramos apreciar cómo la copia de Loki se empieza a volver niebla negra. Una pisada rompe el silencio de la nieve justo detrás de Simo, quien se da la vuelta al instante. El formidable Heracles se dirige hacia él con una gran velocidad preparando un golpe con su maza de león. Y mientras avanza, Heimdall se sorprende de que otra vez, Heracles ha aparecido otra vez, por lo que enseguida se pregunta si Loki sigue con vida. La humanidad se pregunta por qué y los dioses se preguntan qué significa esto, mientras Brunhild y Buda observan sorprendidos. Sin pensarlo, Simo enseguida recarga una munición nueva en su rifle y exclama: Perna, que significa vaso en finés. Así que con Isan Magile ha sacrificado su vaso solo para ejecutar el siguiente tiro. Desde que detectó al enemigo hasta cargar y disparar, Simo Häyhä tardó apenas 0,5 segundos. Esa bala a velocidad divina perforó con precisión el corazón del objetivo. Mieliki, aliento del espíritu. Esta fue una bala extremadamente rápida y precisa, lo suficientemente rápida como para atravesar a su objetivo en una fracción de segundo, sin que éste pudiera reaccionar. Simo Häyhä entonces pronuncia Kolme, que significa 3, señalando su tercer disparo en esta batalla. El cuerpo inerte de la copia de Heracles cae al suelo cubriendo su rostro, y en ese preciso instante, el suelo tiembla con violencia y se abre mientras Simo mantiene su posición. Al voltearse, el francotirador nota como nada más y nada menos que el mismísimo Thor sale de la tierra acompañado de Loki desde la espalda del francotirador, que se encontraba completamente indefenso. Ellos aparecieron. El embaucador más atroz de todo el Valhalla sacando sus cuchillas y el berserker del trueno empuñando a Mjolnir repleto de rayos. Esto alegra a Ares, que grita emocionado, sorprende a Brunhild y hace que los dioses vitoreen a Loki. Heimdall grita lleno de sorpresa, señalando como Loki, es Loki, que se suponía muerto, y finalmente su letal cuchilla ha entrado en el rango para alcanzar a Simo Häyhä. La muerte blanca se encuentra en medio de ambos, apenas volteando a ver a los dos dioses que vienen hacia él, mientras el rostro del Heracles abatido es envuelto por niebla negra cada vez más. Sí, así es. De pronto, el rostro de Heracles se distorsiona, revelando la verdadera identidad. Es Loki, quien con el rostro fragmentado y con una sonrisa retorcida declara: el que va a matarte soy yo. Porque aún estando en el suelo, el bufón todavía se ríe.
En algún lugar del Valhalla, después de esta 11ª ronda, Jack se encuentra tomando el té en una habitación decorada con los peluches de Loki. Y si vemos el fondo, podemos apreciar cómo es el mismo kiosco donde Brunhild fue a reclutarlo para que participara en el Ragnarok. Tomando la taza para luego darle un sorbo, Jack nos cuenta, porque sí, está rompiendo la cuarta pared así como lo hacía Ares rondas atrás, que fue sin dudas un plan diabólico. Comenta como él tampoco se lo esperaba, que ese Loki que estaba luchando fuera una copia desde el principio, no lo notó en absoluto, que ni siquiera con ese ojo pudo darse cuenta. Da una pequeña risa porque reconoce que si hubiera sido solo una copia física, entonces sus ojos no se habrían dejado engañar. Ese clon de sí mismo creado mediante la sombra divina falsa, incluso puede replicar los sentimientos que el verdadero posee. Admite que entonces ni él podría hacer algo al respecto, reconociendo que fue una técnica aterradora. Y esto no solo nos confirma que Loki le ganaría a Jack, sino que Loki indirectamente le devolvió ese troleo que el propio Jack le hizo a los dioses, incluido el propio Loki, en la cuarta ronda. Sonriendo, Jack continúa diciendo que lo que hizo temblar verdaderamente su corazón fue lo que vino después, una estrategia tejida en innumerables capas, determinación y amor entrelazados en pleno cruce de voluntades. Luego de suspirar, dice que incluso ahora, al recordarlo, se le eriza la piel y se le para. Sí, se volvieron una leyenda, esos 7,49 segundos de combate. Aquello fue sin duda una obra maestra suprema tejida por humanos y dioses. El Loki y el Thor que habían salido justo debajo de la tierra se dirigen hacia Haija a gran velocidad, sin que a este le dé tiempo de reaccionar y solo se voltee. El Loki en el cuerpo de Heracles sigue en el piso con el rostro fragmentado y declara perversamente cómo creía en él. Pequeña muerte blanca. Por dentro, Loki se ríe y en sus pensamientos afirma saber que Simo apuntaría con total precisión al punto vital. Es justamente porque Simo era su oponente que su trampa se completará a la perfección. La trampa que Loki preparó para derrotar a Simo Haija comenzó con la caída de su sombra divina falsa. En ese momento todos dieron por hecho la muerte de Loki, pero lo primero que hizo el verdadero Loki fue convertirse con el cuerpo copiado de Heracles como si fuera un disfraz. Luego lanzó el ataque, pero tratándose de un francotirador del calibre de Simo Haija, ni siquiera un ataque sorpresa lo haría dudar. Apuntaría con calma al punto vital y lo derribaría de un solo disparo. Sin embargo, no importaba a qué punto vital apuntara, ya fuera al corazón o a la cabeza. Debido a la diferencia de complexión, el disparo nunca alcanzaría los puntos vitales de Loki. Eso es lo que Loki tenía previsto. Aunque si el impacto se desviaba incluso un poco, había una gran posibilidad de que muriera al instante. Esta fue una estrategia que no solo fue posible porque Loki confiaba en la habilidad de su enemigo, Simo Haija, y aún había otro engaño preparado. Al crear el cuerpo de Heracles, Loki también hizo que la niebla se deslizara entre la nieve. Lo había mantenido en espera, cuidando que Simo Haija no los detectara. Y entonces sucedió lo que vimos. Desde la espalda de Simo Haija aparecieron las copias de Loki y Thor, y luego el guión de Loki continuaría así. Las dos copias se abalanzarían sobre Simo Haija con paso firme, como si la victoria estuviera asegurada. Simo Haija se giraría una vez más, dispuesto a matar de nuevo. Y en ese preciso instante, el verdadero Loki, oculto dentro del cuerpo de Heracles, saltaría al combate, y lo acaba de un solo golpe. Loki lo sabía por instinto, porque ha apostado su vida en esta batalla feroz nacida del destino. Y esta es la mayor trampa de toda su existencia divina. El cuerpo tieso de Heracles yace en el suelo, y dentro de este, el dios del engaño admite que lo reconoce. De todos los oponentes con los que ha luchado hasta ahora, es Simo Haija sin duda el más duro de vencer. Pero, mientras su ojo brilla, vemos como el ave que hace unos momentos volaba sobre Simo Haija era otro de los animales de Loki. Y usando la New Hebr Anka, mirilla de los 9 reinos, Loki comparte su visión con el ave logrando ver el panorama desde arriba. Ahora mismo tiene acorralado a Simo y declara que el que termina ahí no es él, sino Simo. Desde lo más profundo de sus adentros, le pide a gritos que voltee, que se dé la vuelta. Pero lejos de voltear, la muerte blanca se prepara y le apunta directamente a Loki que sigue dentro del cuerpo de Heracles. Asustado por esto, pues esto no es parte de su plan, Loki abre sus ojos y se pregunta por qué está apuntando su arma hacia ahí. Desde el palco VIP del lado de los dioses, Ares le grita a Hermes que ese humano intenta disparar de nuevo al cadáver de Heracles, y se pregunta si es que no se da cuenta que Loki está justo detrás de él, todo mientras Loki se queda sin poder hacer nada.
Loki se pregunta si acaso se dio cuenta de que él era el verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué llegaría a esa conclusión en esta situación? ¿Acaso cometió algún error? Simo Häyhä ha recargado otro tiro más y declara: Haima, que significa páncreas en finés, con el pacto con la muerte, ha sacrificado su páncreas creando una nueva bala. Mientras mira su objetivo, Simo se asegura de matar de una vez a su oponente y le dice: yo nunca confundiré el dolor de arrebatar una vida. Su páncreas, ahora su nueva bala, sube hasta el rifle mientras sigue apuntando sin apartar la mirada. Simo jala lentamente el gatillo mientras Loki, sudando, sigue mirando desde arriba asustado. Lleno de desesperación, le grita a Simo que es un monstruo mientras el ave avanza hacia Simo. El ave se acerca a Simo y en ese momento, el ave empieza a desaparecer junto al cuerpo inerte de Heracles, usando la técnica que le otorga a Loki el poder de transformar cualquiera de sus copias en una puerta para teletransportarse a la ubicación de la copia, la Endurrifa, puerta del renacimiento. Loki declara que ahora irá más allá. Sacando una de sus cuchillas encadenadas, Loki proclama su victoria dictando una sentencia de muerte hacia Simo. La cuchilla del dios y la bala del Inherjer se cruzan y se deslizan, haciendo que la bala cambie la trayectoria de la hoja. Esta bala, esta técnica, es la técnica de francotirador contra los dioses. Ukon Basara, resplandor en el cielo. Simo se ha girado y dispara directamente hacia Loki, mientras los dos clones restantes avanzan sobre él desde el frente. Loki, por un instante, queda paralizado. Sus ojos se abren con sorpresa al darse cuenta de que la bala viene directo hacia él. La bala se aproxima a una velocidad implacable y finalmente impacta de lleno en su frente. Loki abre los ojos. Con palabras se dirige directamente hacia Hilde, quien observa el combate con un gesto que roza la súplica, y le habla por última vez diciéndole que de verdad solo quería decirle lo feliz que fue en aquel momento cuando le regaló su sonrisa. Ella siempre estaba ahí sonriéndole tanto, tan cálidamente, y le da gracias por eso. Mientras cae en el aire, Loki en su interior le dice que además hay algo que siempre quiso decirle desde lo más profundo y no pudo. La bala del francotirador le ha impactado de lleno y le atraviesa el cráneo sin piedad, mientras el propio Simo Häyhä recibe de lleno un corte de la cuchilla que había cambiado la trayectoria y le corta todo el lado izquierdo del rostro junto al gorro y la capucha. Las últimas palabras del embaucador más fuerte del Valhalla son las que siempre quiso decirle desde lo más profundo y no pudo. Hilde, te amo. Respirando pesadamente, Simo se queda viendo el cuerpo recién derribado de su oponente y lleno de sangre se queda en silencio para luego hacer una reverencia militar con su rifle. Ese día, el récord de Simo Häyhä. El récord de la mayor cantidad de bajas confirmadas lograda por un francotirador en toda la historia de la humanidad se actualizó una vez más. El cuerpo de Loki finalmente se desvanece mientras Simo sigue haciendo la reverencia militar, pero se desploma sobre la nieve producto del agotamiento y las heridas. 543. Aquella nueva baja también fue justo un dolor que atravesaba su corazón. Al terminar de contar su nueva baja, Simo se desmaya y Heimdall proclama como: En el 11º combate, el Ragnarok. El ganador es el francotirador más fuerte de la historia de la humanidad, Simo Häyhä. Ragnarok
Undécima ronda. Loki vs Simo Häyhä. Duración del combate, 8 minutos y 43 segundos. Ataque decisivo, técnica de francotirador contra los dioses. Ukon Basara, resplandor en el cielo. Ganador, Simo Häyhä. Con esto, tal como sucedió en la séptima ronda, la humanidad se alza nuevamente superior ante los dioses en el Ragnarok, superándolos con un 6-5 en el marcador. Esto no solo coloca a la humanidad a la cabeza con su sexta victoria, sino que ahora la humanidad está solo a una victoria de ganar el Ragnarok. Supuestamente dije en algún momento que revelaría una foto de mi cara si Simo ganaba su combate, pero la verdad no me acuerdo de haber dicho eso. Si en verdad lo dije, pasen un clip en los comentarios. De todos modos, en Instagram suelo poner fotos mías, así que no olviden irme a seguir por allá y por Twitter. Y hablando de caras, si te quedaste con la curiosidad de ver la cara de Simo Häyhä con la cicatriz debajo de la máscara, el primer volumen de la pelea nos trae ilustraciones y una de ellas nos muestra el rostro de Simo. Aquí hice un edit para que más o menos te des una idea de cómo es. Chicos, esta pelea estuvo espectacular de inicio a fin. Como todos ya saben, yo esperé a Simo desde que llevo leyendo Shumatsu. Estuve literalmente el día que revelaron su diseño preliminar por primera vez. Ver la reacción de Jack por ver a Heracles una vez más, lo que él deseaba, fue conmovedor y a la vez triste. En cuanto al final me parece bien, ya que desde el inicio nos plantearon que los dos acabarían con su oponente de un solo golpe, y al final eso pasó. La historia de ambos fue increíble, junto al escenario, aunque lo usaron, creo que pudieron haberlo aprovechado un poquito más. El dibujo, como siempre, es espectacular, y ni hablar de las técnicas y habilidades de ambos. Eso fue de lo más genial. Si viste los análisis de los capítulos mensuales, sabrán que las técnicas de Loki son referencias a la mitología nórdica. Vamos, lo normal en dioses del Ragnarok. Pero las técnicas de Simo también hacen referencia a la mitología, pero a la finlandesa, con nombres de deidades y espíritus de esa cultura. Sin nada más que decir, nos vemos dentro de un buen rato. Les debo el análisis completo de la 10ª ronda y de esta, así que me pondré a chambear. Ya saben que yo soy Luigi, los odio mucho y me largo de aquí.